Acústica Noticias presenta para toda la República Mexicana. ¿Y usted qué opina? Con Nino Canún. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, pues viernes, gracias a Dios que es viernes, y este es un viernes interesante porque fíjese usted que todo lo que traíamos acumulado de información en relación a la mañanera, al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, al mismo Barbosa, que no sé por dónde anda, pero nadie lo encuentra, nadie lo puede localizar. Dice su secretario particular que ahorita no da entrevistas. No, yo creo que vamos a pasar algún tiempo sin verlo. Y ahora me pregunto, ¿dejará de gobernar? ¿O estará gobernando desde su escritorio, desde su oficina? ¿Saldrá a algún evento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el gobernador del estado de Puebla? Porque la gente de Morena pues no está contentos con él, ¿eh? Fíjese, los legisladores de Morena hablan sobre este dicho del gobernador de Puebla, de que Dios los va a castigar. Miguel Barbosa no tiene escrúpulos. Bueno, vienen muchísimas cosas. Ah, mírenlo, ahí está. Los castigó Dios, Moreno Valle. Bueno, las caricaturas y los memes están a la orden del día, pero bueno, pues esta es otra más de las tantas caricaturas. Ah, esta yo lo hubiera hundido un poquito más. Este es un consejo a Jabás ahí en Milenio, pero qué barbaridad. Es que no. Mire, le damos vueltas y vueltas porque si no fuera un hombre inteligente, dices, bueno, pues la volvió a regar. O sea, Peña la regaba una tras de otra. Pero es un hombre inteligente. Y es un hombre que, bueno, podía haber tenido 6 años satisfactorios allá en el estado de Puebla. Y el otro caso es lo de Saldívar. Cuando está Saldívar y le preguntan quién más lo ha presionado como ministro de la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues él dijo Felipe Calderón, pero antes había iniciado con que con López Obrador no ha tenido esas presiones, no ha tenido esos problemas, se trabaja muy bien, se trabaja a gusto, está tranquilo, y de repente viene la pregunta, ¿y has tenido presión? Sí, Felipe Calderón. Bueno, lo de Felipe Calderón son 2 casos y 2 asuntos. El de ABC, que es pues difícil de entender y de comprender, porque esa muerte de tantos niños pudo haber sido también culpa del gobernador. Estoy hablando de culpas indirectas, porque nadie quería matar a los niños, eso que quede muy claro. Pero tenían un titipuchal de facturas que se querían eliminar, las famosas facturas, estas fantasmas, que bueno, pues es con lo que compran y con lo que se robaba el dinero Burs, y bueno, pues estaban ahí a un lado. Esa es una versión. La otra versión es que había sido un cortocircuito. Había muchas versiones en un principio, pero ante la tragedia en sí, lo más complicado o lo más difícil, pues era ABC, ¿no? Era pues, tantos niños que habían fallecido. ¿Qué pasa con 49 niños muertos? ¿Qué pasa con todo esto a lo largo de 10 años? Bueno, pues yo creo que otra vez aparece y otra vez se da a conocer que en el caso de Felipe Calderón, bueno, pues pidió al ministro que le bajaran por ese lado, que no fueran tan acuciosos en su trabajo. Imagínese decirle a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, el miembro de otro poder, que sabemos que es el presidente de la República, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, pues que le bajara, que no era así como tan importante. Y el otro caso es lo de esta señora Cassés. Pues esta señora Cassés, te recordará que todos estábamos pendientes en la mañana viendo el programa de Carlos Loret de Mola, porque se estaba llevando a cabo la aprehensión de unos secuestradores. Pero, esto era Genaro García Luna Productions. El jefe de la policía se le ocurrió esta barbaridad. ¿Por qué la autorizó Felipe Calderón? ¿Por qué la autorizó Felipe Calderón? ¿Por qué la autorizó Televisa, Emilio Azcárraga Gayán? ¿Por qué Carlos Loret de Mola pues lo permitió en su programa? O sea, había muchos por qué. Porque era tomarnos el pelo de algo que ya había sucedido en la noche, de algo que había acontecido el día anterior, de algo que ya
se sabía el final y nosotros nos fueron narrando todo como si se estuviera llevando en tiempo, pero en vivo. Es más, se hablaba y se decía, aparecían los letreros de todo lo que estaba surgiendo, de todo lo que estaba pasando, iban dramatizando de tal forma que, bueno, todos estábamos en suspenso. Pero en suspenso, ¿por qué? Porque decíamos, qué barbaridad, qué valientes, cómo le están haciendo, cómo han podido llegar hasta ese sitio. Ya los encontraron, ya los localizaron, no hay disparos, todo. No sé si usted lo recuerde. Bueno, entonces aparece Calderón otra vez y dice, bueno, pues ahí sí, adiós la Cassés. Y se va a la Cassés. Y el cuate pues sigue encerrado en la cárcel, sigue ahí en la cárcel. Pero no eran culpables los dos. No había una bronca ya a nivel, yo diría que algo más, algo que había salido de nuestra esfera y que era al exterior. Ya era un problema internacional. México, Francia, Francia, México. ¿Qué era lo que acontecía en este enfrentamiento? Bueno, pues que el presidente de Francia había venido a México para solicitarle a Calderón, pues que lo ayudara, ¿no? Que lo apoyara, que dejara libre a la Cassés. Pero cuando dejan libre a la Cassés, bueno, hubo yo diría que un descontento generalizado, porque una sí y el otro no. ¿Cuál fue la causa? ¿O cuál fue el problema? Y es más, cuando ella se va, lo primero que hace es declarar allá en Francia de que la habían torturado y de que le habían hecho todo lo que... Pues lo que ella dijera, todo el mundo lo iba a creer. Punto, se acabó. Aunque estuviera mintiendo, aunque estuviera engañando. Entonces surge nuevamente esto de que ahí aparece otra vez Felipe Calderón. Uno se pregunta, ¿Felipe Calderón gobernaba para los medios? ¿O era un presidente mediático? No lo era. Pero traía una guerra contra el narcotráfico que no sé por qué la llevó a cabo. Unos dicen que por legitimar su gobierno ante los ojos de López Obrador porque le había robado la presidencia de la República junto con Vicente Fox. Pero otros mencionaban algo diferente. ¿Qué era eso diferente? Pues era simplemente de que, bueno, pues este cuate lo que quería era avanzar, era ganar espacios y entonces declara la guerra a los narcotraficantes. Él dijo que no. En un programa mío teníamos nosotros un audio de Monterrey, Nuevo León, un audio en alguna conferencia de prensa o un reportero le preguntó, todo lo que tenía es que en ese momento se multiplicó porque lo que había dicho en Monterrey días anteriores era estamos en guerra contra el narcotráfico. ¿Guerra contra el narcotráfico? ¿Pero por qué? ¿O de parte de quién? ¿Por qué sacar a los militares de los cuarteles? El problema es quién los va a meter. Y esa era la pregunta. Porque los militares, en el momento que se dieron cuenta de que no tenían que vivir acuartelados, que no tenían que levantarse a las 4 o 5 de la mañana, hacer la famosa pagina y todas las cosas que requiere el servicio militar o los propios militares dentro de su carrera, pues se percataron de que llegaban a los hoteles y se bañaban con agua calientita, desayunaban, comían y cenaban, y no era el famoso rancho que les llevan a los militares, ¿verdad? Cuando están acantonados en casas de campaña. Aquí no estaban acantonados en ningún lado. Estaban en hoteles y se pagaban los hoteles con el dinero de usted y con el dinero mío. Pero, ¿por qué haber hecho todo eso? No lo sé. Pero hoy surge todo esto y se da el encuentro de que ¿a quién le cree usted? Pues yo le creería a Saldívar, fíjese. Nada más por algo muy simple. No tenía necesidad de decirlo, no tenía por qué hablarlo. Pero cuando se lo preguntaron, bueno, pues ya lo mencionó. Dicen, ¿por qué no lo mencionó en su momento? ¿Usted cree que era un loco de remate? ¿Cómo le vas a ir a decir a los medios de comunicación? Me está presionando tu presidente, ¿eh? Me está presionando Calderón, ¿eh? Y después otra más. Esta sí ya fue la terrible. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Moquera, pues muy cuate
de Felipe Calderón, yo no creo que era el hombre indicado para la Secretaría de Gobernación, pero como cada quien pone al que se le pega la gana, a Osorio Chong lo pusieron porque había sido gobernador del estado de Hidalgo, no sé qué credenciales tenía para ser secretario de Gobernación. A Poncho Navarrete, pues lo sacaron corriendo de la Secretaría del Trabajo y lo dejaron un año enquistado en la Secretaría de Gobernación, donde hizo todos los desmanes y además en el helicóptero que se cayó junto con Murat mueren 18 personas. Pero todo eso tiene que ver con gobernación. Y Fernando Gómez Montt, pues era así como, muy retador. Ese era su estilo. Tú lo pasabas al aire y empezaba a tratar de imponer su voz, a imponer su forma de ser. Entonces, ahora, bueno, pues viene otro problema más. ¿Cómo le iba a decir al ministro de la Suprema Corte de Justicia que querían ayudar al presidente Calderón? ¿Pero ayudarlo en qué? Y además con otra nota todavía más terrible. ¿Por qué tenía que ir él como mandadero? Si era el secretario de Gobernación, el secretario de la gobernabilidad, no el mandadero del presidente de la República. Entonces, cuando se habla de que él atiende estos asuntos, él hace y deshace en relación a todo esto, pues sucedió algo terrible. Se peleó, obviamente, con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, porque el día de ayer los periódicos, en las notas periodísticas, decía que, bueno, pues él le había incriminado. ¿Quién te puso a ti? No te pusimos para eso. Imagínate. Y el pobre ministro, ya me imagino, Arturo Saldívar diciendo, puta, ya hasta la chamba perdí. Por el tipo agresivo de Fernando. Fernando siempre ha sido así, ¿eh? No crea que llegó a la Secretaría de Gobernación y cambió. No, así fue y seguirá siendo igual. Pero todo esto es la nota que se fue acumulando. Y entonces uno se pregunta, ¿en el caso de Medina Mora es lo mismo? En el caso de Medina Mora le dieron instrucciones a Santiago Nieto para presionarlo y sacarlo, porque Santiago Nieto es el que lleva a cabo toda esta investigación y todas estas declaraciones relacionadas con lo que está sucediendo con la familia del exministro de la Suprema Corte de Justicia, Medina Mora, que lo que le sobraron fueron negocios. A ver, un negocio que ganaba 2 millones de pesos terminó ganando 200 millones. ¿Pero a cambio de qué? Pues a cambio de favores. Yo te hago los favores que tú quieras, pero tú contratas en mi negocio. ¿Cuál es el negocio? No lo sé. Pero es muy sencillo, no necesitas el que me mandes el dinero en efectivo o que me lo pongas en Andorra como le hacían a Alfredo del Mazo, que decía, bueno, pues es 1,5 millones, mándamelo a Andorra y allá voy por él. Alfredo del Mazo, el actual gobernador. Entonces, eso cala, eso calienta. ¿Y qué sucede con todo lo que estás viendo? Bueno, pues Medina Mora. A ver, Medina Mora, ¿por qué era director del CISEN? ¿Quién era Medina Mora? Ya lo hemos platicado varias veces, hemos tenido la ocasión de conversarlo con ustedes, de que yo lo conocí en Televisa, pero bueno, pues él trabajaba, pues en un principio en la parte jurídica y terminó trabajando con Alejandro Quintero. Alejandro Quintero es el que lleva a cabo toda esta campaña en contra del populismo, el que hace toda esta producción desde Televisa contra esta figura que era López Obrador, y entonces se manejan así. Pero llega un momento en que Emilio Azcárraga ya le dice, sepárate, te vas a un lado, sigues trabajando con nosotros, y Alejandro Quintero siguió haciendo exactamente lo mismo, junto con el propio Medina Mora. Entonces, todo esto de populismo, todo esto que veíamos del populismo y que salía en los periódicos y que salía en la televisión, todo estaba ingeniado y, bueno, obviamente pagado por Alejandro. Alejandro Quintero es un hombre muy inteligente, muy dinámico y que sabe mucho de esto, de cómo presentar programas como el que estuvo presentando y como el que estuvo llevando a cabo en relación a todo lo que era el populismo. Pero de ahí Medina Mora salta al CISEN porque John Smith, que era el headhunter, el jefe de los headhunters aquí en México, pues recibe instrucciones del presidente Fox de que le dice, oye, yo necesito un director del CISEN para que ande vigilando y observando y espiando en los teléfonos y las cuentas de cheques y todo eso, todo lo que es el CISEN, ¿no? El espionaje.
al servicio del país, al servicio de la patria. Pues, oye, ¿qué te parece Medina Mora? ¿Por qué lo contrataron de director del CISEN? Inexplicable. El otro fue Murillo Karam, su cuate, se lo llevó también de director del CISEN. Llega a la Procuraduría General de la República y dice, pues pongo a mi cuate que es director del CISEN, y este pobre cuate no sabía ni madre del CISEN. Entonces, como que el CISEN ha sido así como para estar pues vigilando, así como decía don Pedro Ferriz, un mundo nos vigila, pues aquí era un CISEN que nos vigilaba y nos traía, pero cortos a todos, porque salía tu nombre, ya te etiquetaban, ya te empezaban a cuidar, tus llamadas telefónicas, te las pregrababan, te hacían todo lo que se les daba la gana. Pero ahí estuvo Medina Mora, ¿por qué esa carrera en la cual hace tantísimo dinero? ¿Por qué de ahí, fíjate, a la Procuraduría y de ahí a la Jefatura de Policía o a la Jefatura de Policía y después a la Procuraduría? Era llegar a donde está el negocio, a donde está el dinero. Pero esto era para Fox o para Marta. Y cuando lo mueven para el otro lado, era para Calderón o para Fernando Gómez Mont. Y cuando se va con Peña, es el verdadero robadero. ¿Qué pasa con Peña? Peña lo hace embajador, pero va embajador ¿por qué? Pues yo creo que lo único que sabía era hablar inglés, pero fuera de eso, pues no tenía ni la menor noción un hombre que venía de la Procuraduría, que venía de la Jefatura de Policía y que venía del CISEN. Ya que hicieron toda esta correlación pues de su, no sé si su autobiografía o de su currículum, se percataron de que no era el hombre idóneo, pero era un hombre cuate, era un cuate bonachón y confiable. Entonces, si era confiable, pues podía hacer muchas otras cosas más. Embajador de México en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que cuando mandamos a alguien de embajador a los Estados Unidos deberíamos de pensarlo 20 veces, porque pues, es la embajada más importante. Puedes mandar a un embajador, pues no sé, a otros países, no quiero mencionar ningún país porque sería minimizarlos, pero no, la embajada yo creo que de Estados Unidos y la embajada de Gran Bretaña, donde estuvo anteriormente allá en Europa, pues son las más importantes. La esta del Reino Unido, bueno, pues obviamente está por encima de todas las embajadas allá en Europa, de todas las embajadas nuestras. ¿Por qué lo mandaron a él? ¿Y por qué después a Estados Unidos? Se lo traen de Estados Unidos y lo hacen ministro de la Suprema Corte de Justicia. Si nunca había trabajado de abogado, nunca, jamás. Y lo hicieron ministro de la Suprema Corte de Justicia para 15 años para proteger a Peña, para 15 años para proteger a Videgaray, para protegerlos en los próximos 2 sexenios porque estaban seguros que iban a ganar con el que pusieran ellos, siempre y cuando no fuera Videgaray, que era muy odiado. La gente de Peña decía que Videgaray era odiado y temido. O sea, ahí le tenían pavor, porque las decisiones las tomaba él y corría a quien se le pegaba la gana. Entonces ya tenían todo hecho, todo preparado, todo diseñado para quedarse con un Medina Mora que era fiel, que era leal y que podía ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto, aparece una persona que tenían ellos ahí también como ministro de la Suprema Corte. Y cuando hubo necesidad, lo hicieron presidente de la Suprema Corte interino, Luis María Aguilar. Él tomaba la bocina y decía, sí, señor presidente. Y órale, güey, ahí está la nota. Y de repente Emilio Gamboa era el que acordaba con él. Emilio Gamboa. Y yo dije, ¿por qué Emilio Gamboa tenía que acordar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿De qué iban a acordar? ¿O de qué se iban a recordar? Todo esto ha venido sucediendo a una velocidad galopante ahora que se abrió esta caja de Pandora. ¿Por qué? Pues porque llegó la libertad de expresión, porque la inició el presidente López Obrador, porque empezó el presidente López Obrador y la gente se fue soltando. Nos fuimos soltando, nos dimos cuenta que podíamos hablar. Y esto es así como recordar un poco a los españoles cuando se muere Franco. Cuando se muere Franco, pues estaba ahí el cadáver de Franco en el funeral y todos tenían el terror de que fuera a resucitar. Y entonces, pues la libertad de expresión no se daba. Y tardaron tiempo en empezar a hablar, en empezar a expresarse, en empezar a escribir en los diarios
de circulación nacional allá en España. Y aparecer en la radio, porque la televisión todavía no existía en ese entonces allá. Pero hubo algún cambio, sí. Se fueron de lo que fue la libertad de expresión hasta el libertinaje, y cuando se dieron cuenta de que ya se estaban burlando de todo el mundo, se regresaron, hicieron un código de ética, y es la libertad de expresión del Pacto de la Moncloa. Después nos inventaron a nosotros que el Pacto de la Moncloa era el Pacto por México, en donde pues Luis Videgaray mandó llamar a los chuchos rateros, los hizo firmar la reforma fiscal, y esa reforma fiscal se les revirtió. Ahora el SAT va contra todos estos corruptos. ¿Qué dijo ayer el presidente? Dijo algo novedoso, interesante. Arriba las manos a todos los corruptos, están rodeados. Imagínense a Peña escondido en algún lugar, porque ha de estar escondido abajo de una tarjeta, no sé dónde. Pero imagínense todos los corruptos lo que sintieron o percibieron en el momento que dijo, aquí se acabó. Y aquí se terminó. Entonces, ahora viene otro asunto. Ya estábamos como ya más tranquilos, ya estábamos asimilando toda esta información, porque ahora con eso de que tenemos la radio, la televisión, las redes, todo lo que estamos viviendo, porque son muchas plataformas, pues yo creo que hay un personaje que va a salir muy bien preparado y que, bueno, pues son los jóvenes de menos de 18 años porque, tienen ahí toda la información y ellos nomás quieren cosas por un minuto. ¿Qué va a pasar ahora? ¿O qué va a suceder ahora? Porque con tanta información yo creo que ya nos saturamos, sí, pero ya dimos el brinco. Ya dimos el brinco y ahorita estamos exactamente igual que los españoles. Hemos llegado a este proceso, a este procedimiento pues estamos en el libertinaje. Es darle a todo mundo con los memes, incluyendo al presidente de la República. Ahora que salieron con que el presidente necesitaba presentar un examen psiquiátrico porque una persona fue al INAI. Tú solicitas al INAI y dices, yo quiero que el presidente de la República presente exámenes psiquiátricos. Y después exámenes de su hígado, de su corazón, todo lo que venía ahí en los exámenes. Pero el psiquiátrico está muy simpático, porque él también lo tomó a chunga. A ver, el examen psiquiátrico, ¿quién se lo va a hacer? ¿Juan Ramón de la Fuente porque es psiquiatra? Pues entonces ya no, porque es su cuate. ¿Qué van a hacer o qué va a pasar con este famoso examen psiquiátrico? A Peña, si le hacen el examen psiquiátrico, bueno, nunca hubiera llegado ni siquiera, pues yo diría que ni a gobernador del Estado de México. Entonces, aquí, ¿por qué el examen psiquiátrico a López Obrador? ¿Y por qué anteriormente pues nunca se decía nada, nunca se mencionaba nada, nunca se generaba toda esta información que se da el día de hoy, o por lo menos estos últimos días? Por eso le digo que este viernes tenemos muchas cosas, muchas notas. Revisa Calderón que no hubo presión. ¡Ay, no! Fue Bartlett a la comparecencia ayer y no aceptó ninguna pregunta sobre su pasado. Los tenemos rodeados, corruptos. Esa es la frase, esa debería ser la frase del sexenio. Así, imagínense usted a Gerardo Ruiz Esparza cayéndose del miedo. Bueno, a Rosario Robles ya se cayó del miedo, pero ya está allá adentro. Pero a los secretarios de Estado que se robaron todo, a los gobernadores. Yo me pregunto, en el caso de Jalisco, ¿qué haría Aristóteles Sandoval si escuchara esto? Gabino Cue, que ya todo el mundo se le olvidó que robó 40,000 millones de pesos en Oaxaca, pues ahorita cae, imagínate, con ese grito de los tenemos a todos rodeados. Yo creo que el famoso chu, ayer cada vez que le preguntaban, él hacía como que no escuchaba. Yo creo que por la edad también necesita el aparatito ese que se está vendiendo en la televisión, que dicen que es un micrófono o un audífono que pues nomás lo necesitas celular y ya con eso. Bueno, ¿qué pasa en Morena? Pues que no se ponen de acuerdo. Pues sí, es la hegemonía. Ellos dominan y son dueños de todo. Lo que es todo. La presidencia de la República y el Ejecutivo. En el caso del Legislativo, bueno, pues ahí tienen en la Cámara de Diputados a Mario Delgado y a Ricardo Monreal en los senadores. ¿Los dos quieren ser presidentes? No. Monreal sí.
Pero Mario no, él nada más está apoyando a Marcelo Ebrard, que es el canciller, y es el canciller que anda viajando por todo el mundo, pero principalmente vive en Washington. O sea que eso de que anda viajando por todo el mundo no nos estamos chupando el dedo, ¿eh? O estás en Washington, o te quedas en Washington, o permaneces en Washington, porque Trump despierta, manda un Twitter y siquiera para que le conteste a alguien por allá, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa en la Asamblea de Representantes? También es ellos. Tienen todo, los gobiernos de los estados, uno tras de otro. Ahorita estamos con que la ley Bonilla, si 2 o 5 años, no, 2 años, y la gente votó por 2 años. Pero yo creo que aquí sí ya como que se están pasando las cosas y no se ponen de acuerdo. Las fechas era 20 a 22 de noviembre. ¿Lo hacemos por encuesta o por voto? Si lo hacemos por encuesta va a suceder esto. El dedito del dueño del negocio, cuando diga este. ¿Por qué? Porque las encuestas las hacen sus encuestadores. ¿Quiénes son los encuestadores de Morena? Nadie los conoce. Pero sí tienen sus propios encuestadores para que Mitoski no meta las manos, para que Parametría no tenga nada que ver en eso. ¿Ya? ¿Con eso es más que suficiente? Bueno, entonces, si va a ser por encuesta, ¿quién va a llevar las encuestas? Dijo Rojas Díaz Durán, que era el asistente, o no, era el que trabajaba junto a Monreal, creo que era no sé qué cargo tenía con Monreal, pero muy cercano, es muy cercano a Monreal, y bueno, pues estaba de candidato. Lo único que hacía era pegarle a la Yeicol constantemente, ¿no? Ahora, Yeicol, con eso de que pues 16 millones de pesos se los condonaron, pues ya quedó muy claro. A Yeicol no va. Entonces sí puede ser la señora madre de la secretaria del Trabajo. Conste que no estamos diciendo nombres, ¿eh? Nomás estamos comentando lo que se dice por ahí. Pero, ¿y si pasan la elección para otra fecha? ¿No es estar posponiendo el problema? Y le digo por qué. ¿Cuántos? O sea, vamos al padrón. El padrón del PRI salió Claudia Ruiz Macía a decir que eran 6,5 millones y son 1,300,000. Eso ya ahora con Alito Moreno. Bueno, no es que se hayan ido, es que pues contaron así como 3 por 1, 3, 4 por... Así los contaron. Pero aquí hay un problema. Porque dicen que es 1,300,000, pero que llegaron de todos los partidos así, como marabunta. Todos quieren ser de Morena, todos quieren estar con López Obrador, todos están apoyando al presidente de la República. Haga de cuenta, Nino Canún con las rodilleras en la mañanera, igualitos todos. No, es que este presidente nos va a sacar de este hoyo donde estamos. Bueno, pero ¿cuándo van a hacer la elección? ¿Hasta el otro año? ¿Hasta el otro año? No, yo creo que tienen que hacerla este año, ya salir de eso. Y realmente si son 1,300, es que dicen los candidatos, dicen, a ver, que voten todos los de Morena. Pero ¿quién dice que van a ir a votar todos los de Morena? Si va a terminar siendo de encuesta, y si la encuesta, ya sabe usted quién la patrocina, pues ya sabemos quién va a ganar. Pero hay otra cosa que se le ocurrió a Mario Delgado, porque Mario Delgado es muy inteligente, muy ocurrente. ¿Por qué no vamos a hablar con el presidente a ver qué decide? ¿Quedó claro? Pues sí. Ahora ya todo el mundo dice la verdad y la publica, ¿eh? Digo, pues sí, van a ir a hablar con el presidente a ver qué dice el presidente de la República. Bueno, de todo esto le vamos a estar platicando, de todo esto vamos a estar comentando. También hay unas entrevistas de las que queremos platicar con usted. Hay un magistrado que lo acaban de correr al magistrado por corrupto. Porque fíjese usted que se compró una casa de 17 millones de pesos y con su salario no le alcanza. 17 millones de pesos, no las casas ni las mansiones de Osorio Chón, ni de Romero de Champs, ni de Rosario Robles, nada, esas no. 17 millones de pesos. ¿Pero por qué lo corrieron? Ya salió el peine. Votó en contra de Santa Lucía. Pues sí, tenía que irse y le dijeron, pélale, güey. Voy a un corte y regreso. Empezamos a ¿Y usted qué opina? Con Nino Canún. Bueno, ya está en la línea telefónica Cristian Lujano Nicolás, secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Cristian, mucho gusto.
Mucho gusto, Nino. Gracias, saludos a todos los Gracias que por nos aceptarme escuchan. la llamada. ¿Qué piensa el Partido Acción Nacional, tú como secretario general adjunto, de todas estas declaraciones del gobernador de Puebla? Desafortunadas, estimado Nino. Mira, fíjate, los poblanos hace unos meses eligieron a un gobernador, digamos, después de tantas cuestiones que surgieron durante un proceso electoral. Desafortunadamente, pues para los poblanos ganó este señor. Y bueno, pues los poblanos finalmente son los que exigen seriedad de los gobernantes, exigen que los políticos seamos serios y que nos dejemos a un lado de filias, de fobias, sobre todo de odios, que es lo que es más peligroso de lo que ahorita estamos viendo con este señor. Creo que se excedió y nosotros pues vamos a exigir que evidentemente se disculpe y que con toda la Oye, ¿es seriedad... suficiente con una disculpa? Y ahorita te pido un favor. Está apareciendo tu nombre, Cristian Lujano Nicolás, junto con la imagen del gobernador. A ver si tenemos el audio del gobernador, rescatarlo para mucha gente que a lo mejor no se enteró, no sabe de lo que estamos hablando y que todos estemos exactamente al corriente hablando de lo mismo y mencionando lo mismo. A ver si ya lo tenemos. 19 meses nos tardamos para llegar al 2 de junio del 2019. Y la lucha fue a machetazos, porque nos querían extinguir. No pudieron detenernos y con la ayuda de ustedes ganamos. Gracias, amigas, amigos de Huejotzingo. Y así fue como ganamos en muchas partes del estado. Todos los que ganamos el 1 de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. 19 meses. Los castigó Dios. A ver, platícame, Cristian, ya escuchamos todos. A machetazos y me la robaron y los castigó Dios. Dios no mata a sus hijos. Yo creo que estamos ante una situación patológica, Nino, de una persona que es incapaz de ser gobernador. La salud mental del señor Barbosa, pues está en veremos. Es evidente que el señor tiene problemas mentales. Lo que nosotros no solamente, o sea, exigimos desde luego una disculpa, pero lo que más nos preocupa en el PAN, Nino, es la forma en que gobierna el señor. Con este odio, con esta predisposición a quienes pensamos diferente, va a enfrentar los graves problemas que tiene Puebla, pues desafortunadamente tenemos una preocupación grave. Creo que es algo que tenemos nosotros como oposición y como habitantes de Puebla, los que viven en Puebla, que exijan resultados inmediatos en tema de seguridad, en tema de crecimiento económico, en temas de pobreza que Puebla nacerá, por supuesto. Entonces, estamos ante una situación preocupante y tenemos que enfrentar, desde luego, a un gobierno que se predispone con odios, con filias, con fobias, a gobernar. Y eso es inadmisible en cualquier parte, digamos, del mundo donde se preste o se diga que están, digamos, en una democracia. Y eso es algo que no podemos permitir. En la Secretaría General del Partido Acción Nacional están invitando al gobernador a ofrecer disculpas. Es que una disculpa no es suficiente. No, por supuesto que no digo, creo que lo que nosotros, aparte de ello, exigimos, como te lo comento, es que el señor se ponga a gobernar, que se ponga a hacer el trabajo para el que se le paga y deje a un lado esta situación ya de enconos y de odios. Nosotros sabemos desde luego que el señor es incapaz, pero bueno, finalmente está en sus manos esta situación y creo que tenemos que exigirle a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, nosotros, aparte de la disculpa, exigimos que se ponga a lograr, que se ponga a trabajar y por supuesto que ya nos veremos en las urnas en el 2021 y vamos a ver cómo nos va. Digo, ahí finalmente los poblanos evaluarán cómo se ha comportado el señor y ahí es donde nosotros vamos a... Pero ¿cómo va a poder gobernar durante los próximos 6 años? Me pregunto, ¿a dónde va a poder ir? A donde no le vayan a gritar que Dios los castigó también a ellos, o a machetazos, o no sé, toda esa terminología de pilia, de fobia, de coraje, sí, de rabia, de resentimiento, no sé de cuántas cosas. ¿Cómo le van a hacer? Digo, esto le está haciendo daño a Puebla.
Así es lo que yo menciono. Y nosotros estamos preocupados principalmente por eso, más allá de la situación que verdaderamente todavía es una incógnita sobre el tema de la desgracia que sufrieron los compañeros Moreno Valle y la gobernadora Marta Erika. Más allá de eso, finalmente lo que nos importa es cómo le vamos a hacer frente al gobierno con tantos retos que tiene Puebla, con esta persona que realmente es incapaz de darle certidumbre al pueblo, a los poblanos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos Muy preocupados. bien. A ver, Y ahí todo Cristian, el partido en Puebla, los legisladores que tenemos y todo el sistema PAN, vamos a estar muy pendientes y vamos a estar exigiendo resultados y vamos a estar encima de un gobierno que parece ser desde el principio fallido. ¿accidente o asesinato? Mira, nosotros estamos convencidos de que en este momento no tenemos ningún elemento. Oye, son 9 meses. No Ya tenemos deberíamos ningún estar muy elemento adelantados. de parte del gobierno federal que nos dé la certeza de qué pasó. Creo que es una irresponsabilidad hasta este momento que nos sigan viendo la cara y haciendo o poniendo cosas que realmente no tienen ninguna claridad, no tiene ninguna certeza la sociedad de qué pasó. Creo que un gobierno que se preste de democrático, de transparente, tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Que nos salgan con este tipo de cosas, de investigaciones o pseudo investigaciones, nos preocupa de manera Es que la abierta. última a mí me dejó sorprendido. Si llegan los ingleses, ¿quiénes son los que fabricaron todo el helicóptero? ¿Son ingleses, son franceses y son canadienses? Vienen a Sí. México y dicen, el rotor estaba funcionando cuando el helicóptero ya había caído. Así es. Entonces, ¿los mataron? Nosotros lo que hemos demandado desde el principio, Nino, el presidente nacional, el secretario general también, es que tengamos todos los mexicanos el derecho a la claridad de lo que ha pasado, de lo que pasó. Muy bien. Y eso es algo que el gobierno federal no nos ha garantizado y nos ha dicho, y creo que, como bien dice, son 9 meses en los cuales no tenemos ninguna certeza de lo que pasó. Por lo tanto, entonces sí surgen pues las conjeturas, las Todas. dudas. El y acta eso es de algo que no defunción podemos viene con permitirnos. 3 horas. 3 horas después del Así es. accidente aparece la muerte de ambos. ¿Cómo en la...? A ver, oye, no puede ser. Estamos hablando de algo tan delicado. Así ¿Cómo es. se equivocaron 3 horas? Y cómo en la anterior Pepe Chedraui decía que había salido de su casa una persona que es multimillonario allá en Puebla, que es era muy amigo de los Moreno Valle, y dice, salió Sí. de mi casa el helicóptero, no había salido de un helipuerto. Posteriormente dijo, no, salió de la casa de mis papás. Entonces, Hay muchas cosas que ¿qué todavía... es eso? ¿Y Sí, ustedes sí, no han son- hecho nada allá en Puebla? Por supuesto que sí, no hemos tenido reuniones con la dirigencia del Puebla, hemos tenido acercamientos con algunos actores, hemos estado pendiente de esta situación y desde luego que nosotros vamos a seguir demandando esclarecimiento Muy bien. al último en consecuencia de esta tragedia y que sepa, por supuesto, los que te ven, los que te escuchan, y no, que hasta este momento que sepan los mexicanos que no tenemos ninguna certeza, no tenemos ninguna información científica, ni policial, ni de ningún tipo que nos diga qué es lo que pasa. Y esto creo que es inadmisible, visto en una modernidad como la que estamos viviendo, en una situación en la cual se supone que es un gobierno que dijo cero mentiras, cero corrupción, y en este momento pues lo que estamos viendo es finalmente una situación en la cual no han sido capaces o no han querido esclarecer esta situación. A ver, Cristian, 24 de diciembre del año pasado ustedes gobernaban. Entonces, ¿por qué no intervino el procurador? ¿Por qué no intervinieron ustedes mismos para llevar a cabo la investigación? Ya después la podía traer la Fiscalía General de la República. Pero anteriormente, mira, le preguntan a Mancera, recuerda que Mancera es doctor en Derecho, le preguntan, y fue procurador en los tiempos de Ebrard, le preguntan, oiga, y las cenizas de ellos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Dice, es que tenían que haber hecho el ADN. Y no se hizo nada. Hay 3 cadáveres y cenizas de 2 que quién sabe si eran. Sí, no, mira, finalmente lo que sabemos y lo que sabe toda la gente es que esta situación, por lo tanto,
de trascendencia de lo que sucedió fue finalmente atraída por la Federación, el gobierno de la República, y evidentemente que hubo injerencia de parte de algunos actores ahí, unos servidores públicos, pero al final del día quienes tienen la responsabilidad de investigar pues son las autoridades federales quienes atrajeron inmediatamente el caso, y es en donde ahí creo que es donde no hemos podido tener claridad, y es algo que hemos dicho todo el tiempo durante estos 9 meses. Cristian, mucho gusto, muchas gracias por aceptarme la llamada. No, Nino, a ti por la oportunidad y saludos a tus radioescuchas y a los que nos ven también. Gracias, eres muy amable. Y vamos con Cristian Mariscal, de Cristian a Cristian. De Cristian. Cristian Mariscal todavía, del PRI. A ver, ¿qué pasó? A ver, machetazos. Antes que nada, ¿cómo estás? Nino, un gusto estar Me da aquí. gusto saludarte. A ver, ¿qué pasa con todo esto que acabamos de escuchar? Bueno, ¿Tienes pues, alguna versión? Pues es que más allá de una versión, Nino, creo que es muy grave. Yo por ahí ayer se estaba tuiteando cuando escuché estas declaraciones muy desafortunadas del hoy gobernador Miguel Barbosa, respecto que parece que prácticamente está explicando cómo fue que llegó a la gobernatura. No tanto porque, como él señala, que se la robaron, sino porque a mí me hizo mucho ruido esto de llegamos a base de machetazos. ¿Qué mensaje está dando entre líneas? Prácticamente le faltó decir, nos costó sangre llegar a esta gubernatura después de 9 meses, en los cuales también explica el proceso desde el 1 de julio hasta lo que sucede hoy en día. Algo donde ha pasado 9 meses, precisamente, gobierno federal no ha explicado qué ha sucedido, no ha dado una explicación que pueda ser verídica, verificable, donde se comprometió, de hecho, el presidente, o ya presidente Andrés Manuel, en ese momento todavía no está asumiendo la presidencia, y se comprometió precisamente a que iban a dar respuesta a investigaciones, que todo iba a salir a la luz. Sin embargo, no. La secretaria de Gobernación acudió al funeral ¿También? y ella también se había comprometido. También. Olga Sánchez Cordero se comprometió ahí. Y además hay que recordar algo, que no es la primera vez que Miguel Barbosa se le escapa o tiene esos pequeños lapsus o deslices en declaraciones. De hecho, recordemos que poco antes de asumir la gubernatura, cuando estaba el proceso del interinato en Puebla, también en una entrevista en medios, él dijo, el homicidio de... perdón, el hecho... Es cierto. Él lo dijo, No, o sea, que en ese lapsus que tuvo, El homicidio. él dijo el homicidio. Es decir... ¿Qué está diciendo Barbosa? Coincido aquí con mi El compañero homicidio es Cristian. que la asesinaron. Un asesinato. ¿Quién la mató? Y además, ¿qué está pasando en la cabeza de Miguel Barbosa? ¿Qué tanto trae que en sus discursos inconscientes, no sé si piensa que nadie le va a seguir la línea, que como gobernador no van a estar los medios dándole seguimiento, qué declaraciones da, que va a un informe de una alcaldesa en Puebla y que da ¿Dónde estaba? Y que da este tipo de declaraciones? ¿Qué mensaje da? Además, también retomando estos elementos, ¿qué quiere, a qué está jugando la autodenominada o mal llamada cuarta transformación? Está jugando a que de nueva cuenta... ¿Quién ahora es su enemigo? Dice que Dios los castigó, es decir, está todavía justificando que hubo una muerte de la gobernadora, el exgobernador, senador de la República en ese momento, y que fue porque a él le robaron la gubernatura. O sea, de entrada dice que hubo fraude en una elección histórica donde, gracias a esa elección, hoy su partido tiene la presidencia federal, tiene las mayorías en ambas cámaras. Él perdió, y perdió porque no pudo demostrar ante el Tribunal Electoral lo suficiente para validar su elección. Perdió por votos, perdió por respecto a la calificación legal, no pudo demostrarlo. Y todavía viene y dice que fue porque él se lo merecía y que Dios prácticamente le dio ese premio matando a la gobernadora y a su esposo. Pues son declaraciones por donde le veas, en cualquier sentido, haya sido un fraude de elección o no, no tienen cabida en un país democrático. El PAN tampoco nos ha mencionado por qué iba él, la gobernadora, y su esposo en el mismo helicóptero. Por protocolo de seguridad no debería haber. Nunca, jamás, ni en la iniciativa privada ni en la vida política. Claro. ¿Por qué? Y además venían a una entrevista aquí a CIR, venían aquí a Las Lomas. A Las Lomas, sí. Sí, a una entrevista. Una entrevista radiofónica que lo podían haber hecho ahí por teléfono, pero en fin. También nos acompaña Héctor Pérez, analista político. Héctor, mucho gusto. ¿Cómo estás, Nino? Qué gusto estar en esta mesa como siempre y como ya era costumbre, ya extrañaba estar en tu espacio. Yo creo que algo que tiene que hablar la 4T y todos los simpatizantes de Morena y tienen que ya tener muy claro es este hecho de que entiendo este daño que se le hizo a la izquierda por años. Pasamos 20, 30 años tratando de acceder al poder desde el año del 89,
tratando de llegar a este espacio democrático donde tuviéramos la representación, donde se tuviera, las izquierdas tuviéramos la voz y la batuta del país, y se nos ha quitado históricamente ese lugar. Y entiendo que En el 88 la ganaron y se las robó Bartlett. y para allá voy. Y entiendo que este camino que se ha recorrido nos deja lastimados y nos deja con la piel sensible ante el más mínimo ataque, porque además hay muchos tipos de ataques que son infundados. Pero también es momento de que reflexionemos y nos demos cuenta que no todo lo que se dice, no todo lo que se habla está bien y que se pueden cometer errores de gobierno. Y lo digo aquí y lo digo claro. Todo el que sea simpatizante de la izquierda, lo digo en el más amplio sentido de la palabra, así el presidente diga Manuel Bartlett es una pieza fundamental de mi gobierno, Manuel Bartlett es un impresentable. Manuel Bartlett es parte del viejo aparato de gobierno, es el primero que le hizo un gran daño a la izquierda en el 88 y es de los que se encargó de perseguir, de alentar y de ir en contra de las izquierdas. Que el señor se transformó y encontró la luz en el PT y ahora representa un sector importante, está bien. En el PT, que es de Salinas de Gortari. Que ahí encontró su espacio, allá él. Pero yo salir a defender a Manuel Bartlett, lo digo con todas sus letras, es impresentable. Que es un gran funcionario, dejémoslo aparte. A mí, como militante de la izquierda de este país, como un hijo de familias que lucharon en la izquierda, me parece un absurdo salir a decir que tengo que defender a ese señor. Y ese es el mismo caso ahorita. El gobernador de Puebla, no sé si a esta hora, hoy por la mañana, no se había salido a disculpar, no sé si en el transcurso del día lo hizo. Ayer hablé con su particular y me dijo que no, porque lo habían destrozado los medios. Pues es que... Pero espérate, no lo destrozaron los medios. destrozó él. Se autodestruyó. Es correcto. Y entonces, salir a defender ahorita a Barbosa y decir, es que a lo mejor esto... Ser honesto, hay un punto que recalqué en redes en estos días, que fue que el video está cortado justo después de la frase, los castigó Dios. Está cortado en ese momento, no sé cuál fue el resto del discurso, pero la frase en sí ya es muy desafortunada. Ya, con eso Vamos, sí. ya estar en gobierno y estar usando términos acerca de Dios en estos términos, estar hablando de una tragedia que hay unos niños huérfanos hoy. Hay un pueblo, un estado, un sector, una militancia dolida de lo que sucedió y usar este tipo de términos. Porque no tienen hijos. No, pero sí todavía después de esa frase todavía dijo, se hizo justicia y Son mayores sus hijos, pero mencionando. sí tienen 3 hijos, ¿no? No tenían hijos. Me estoy confundiendo. Ok, pero bueno, hay una familia que está padeciendo la pérdida de seres queridos, de figuras importantes para un estado. No es un tema menor, una gobernadora, un senador, un exgobernador. Y salir a decir una frase así, yo creo que el gobernador Barbosa tuvo que haber salido a decir, ¿saben qué? Pues una disculpa, lo dije al calor del debate, lo dije al calor del discurso, no se vuelve a repetir, ofrezco una disculpa al panismo y lo siento, me equivoqué, es de hombres reconocer tus errores, pero... Oye, pero tú eres izquierda de derecha. No, jamás. Porque la izquierda de Morena es izquierda de izquierda. Yo soy y izquierda la izquierda de los chichos rateros era izquierda de derecha. Yo nunca he sido de la izquierda de los chuchos rateros. ¿No estabas en el PRD? No, la denunciamos en su momento. Nos salió peor. Ahorita tú puedes criticarlo. Ahorita lo puedes criticar. Yo te veía como gobernador en lugar de Astudillo, que no le ha ido nada Pero es bien. una maravilla. No, ¿Vas a ser gobernador? pues yo espero que si la gente de Guerrero nos apoya y Ay, los caminos la- nos siguen acompañando y las cosas se siguen Estás haciendo bien un haciendo día. campaña anticipada. Esto es pre-campaña INE. anticipada. No me vayas a volver a multar. Ya lo hiciste en esta elección. Lorenzo Tranquilo. Córdoba, Por favor. ponte abusado. Aquí estoy quieto. También está con nosotros Raúl Paredes, Partido Acción Nacional. Raúl, ¿Qué tal, lindo? Buenas tardes. Saludo con mucho gusto a tu auditorio. Pues, concejal. Concejal. ¿Das consejos a quién? No, toca... ¿Le das esto a los consejos consejeros. a Romo? Esto a los consejeros. A nosotros nos toca supervisar y evaluar lo que haga el alcalde. ¿Y qué hace el alcalde? No hace nada. Pues, ¿En qué alcaldía estás? Miguel Hidalgo. ¿Ahí quién está? Víctor Roma. Ahí es donde asaltaron la Louis Vuitton. Así es, que estaban escondiendo ahí un poco el video y todo eso. Escondiendo, pero si pasó hace cuántos meses. Exacto, sí, pero ayer ya salió ahí a la luz pública, pero finalmente está haciendo ahí... mira, Si todos los- dice Louis Vuitton, pues con razón, cabrón. Ahí tenemos uno. Oye, pues son muy lamentables las declaraciones del gobernador. ¿no? Terribles. Terribles. El gobernador no ha tenido mesura, no ha tenido prudencia desde que tomó las manos del gobierno, después del lamentable hecho donde se pierde la vida de una gobernadora, del coordinador, de los senadores del PAN. Queda muy dolido a Puebla, queda destrozado. Pero recuerda que desde el principio decían que había sido un bazucazo. Después habían dicho que no, que se había caído, que había sido un accidente. Y después dijeron, no,
y desperfectos. Se cayó el helicóptero y ellos huyeron. Esa es la otra. Hay tantas versiones. O sea, y es lo que todo el mundo puede especular si no hay nada que sea completamente serio y que sea oficial. Y justamente eso es lo que ahorita comentábamos. Ya pasó mucho tiempo y la Fiscalía General de la República no ha dado una versión oficial. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tampoco ha sacado a la luz todos los estudios de expertos internacionales y todo lo que han traído. Y seguimos en las mismas después de tanto tiempo. Y lo único que tenemos es. Y además no podemos pedírselo a la Yata, porque la Yata nada más ve aviones, no helicópteros. Además, y no había caja negra. Y no había nada, es que es algo tan raro, tan, como dices, despegó el helicóptero, estaba en una casa, ¿no? No, pero cuando salió a decirlo, Pepe Chedraui es un hombre serio, es un hombre... ¿Te acuerdas el video de la camioneta cuando van llegando? Yo vi el de la camioneta y la hora abajo era diferente. O sea, hay tantas versiones que no hay claridad. Sí, yo cuando vi la hora llegando a la casa de Pepe Chedraui, saliendo de la casa de Pepe Chedraui, además iba con los vidrios polarizados, no veías nada. No vimos nada, nada más que llega una camioneta que nada más, en vez de ayudar a la investigación, generó más especulación. Entonces no hay información seria, no hay información veraz, pero la irresponsabilidad del gobernador también no ayuda nada a un Estado que está dolido, que está golpeado, que es difícil estar en esta transición y la obligación de la 4T debería de estar hoy tratando de unificar a Puebla. Y con este tipo de declaraciones lo único que hace es abrir un debate innecesario. Incluso ayer el Senado se manifestó en contra de las declaraciones del gobernador. Y esperemos que el gobernador tome disculpas, pero más que pide una disculpa, creo que tiene que empezar. Disculpas, no. Tiene que empezar a gobernar para todos los poblanos. Si lo pelan. Además que, bueno, parece ser que luego está dormido en todas las... Digo, también burlarnos comparecencias. de su aspecto físico tampoco es. El señor es un señor grande que tiene... pero eso no tiene nada que ver que sea un señor grande. Había un video en campaña que decían es que está borracho, ¿no? El señor así se ve. También eso resulta irrelevante. Porque es diabético. Sí, hay algo que sí hay que mencionar es que... Él pierde la pierna por... La diabetes. La diabetes. Senado, ¿no? Además, Sí, lo voy a mencionado tratar en el de decir con mucho cuidado, pero esa pierna se perdió en la marcha por el petróleo. Cuando estábamos con el tema de la reforma energética, a ver. él se fue a marchar en esta marcha que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas con todos los senadores del PRD, y ese día es el día que se engangrena y después a la semana entra el procedimiento. Pero ya traía lo del azúcar. Pero ya era el tema de la diabetes. O sea, ya fue nada más la erupción. Algo que hay que dejar claro, porque yo sé que hoy a la oposición le gusta tomar todo y decir que todo es culpa de la 4T. No, yo soy de izquierda. Yo simpatizo con el gobierno actual. Es una posición maravillosa la tuya. Queda bien. Soy de izquierda y soy intocable. Untouchable. Soy de izquierda, ahí está. Pero simpatizo con este proceso. ¿Cuándo te vas a democrático. Morena? No me estoy yendo a Ahí Morena. tenemos estoy aquí en la solicitudes si izquierda. quieres. Échenme una, ahorita la checamos. Ya, la realidad es que los oficiación. aparatos, o sea, hoy aquí les gusta decir que todo es culpa de la 4T, y la realidad es que los aparatos, los helicópteros, los aviones, se caen. Y los privados se caen seguido. No es una historia de ultratumba, es en el país que revises hay casos. Sí, en los gobiernos pasados. dicen los resultados de lo que sucedió. Pero es Aquí que han pasado 9 meses y no sabemos ni madre. Pero Creo que no justamente culpa la 4T. ese es el problema, porque justamente el gobierno, hoy como yo digo, mal autodenominado 4T, porque buscan precisamente colocar que va a haber una transformación histórica para bien, lo cual a mi parecer las cosas están haciendo de todo mal. Ellos son quienes solitos vienen primero a declarar que van a dar un proceso de investigación que va a ser transparente, claro, que van a dar seguimiento, van a informar a los medios de comunicación cada determinado tiempo. Nunca lo han hecho. Ellos mismos son quienes vienen y posteriormente dicen que ya están avanzando las investigaciones, que muy pronto tendrán resultados, que no va a haber lugar a dudas como ha sucedido en otros casos. No lo están haciendo. ¿Qué viene y qué hace Andrés Manuel el día del pues este aniversario, digamos, que pues tampoco le podemos llamar luctuoso porque ni siquiera sabemos qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Sale, se pone una playera, pone un nuevo símbolo, que sabe jugar muy bien con los símbolos, pero no se comprometió a eso. Él se comprometió a crear una comisión de la verdad, a decir qué iba a suceder. Que está hecha. Y que está hecha, pero que se ha avanzado también. ¿Qué va a traer otra vez? Es más, él volvió a decir que iba también a traer a expertos internacionales
militares, todo lo que ya se hizo. Y es más... La colombiana dice que tenía ya mucha información que no pudo presentar, ¿eh? No, y por ahí sale Alejandro Encinas, hoy subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOP, y sale hace un par de semanas a decir que se liberaron a más de 110 implicados con el caso de Ayotzinapa. Sale a decirlo, pero... A ver, quienes están ocupados de las investigaciones no son los jueces que los dejan ir, son ellos mismos quienes deben estar atrás de esto. ¿Y qué está sucediendo? Es una gravedad. Sí, es cierto lo que dice Héctor de que no se le puede culpar al gobierno de todo lo malo que sucede porque las casualidades... Pero vaya, así se le culpaba a Peña Nieto, así se le culpaba a Calderón, así se le culpaba a todos. No, así se les culpaba igual. Ahora, que no... Esta es una bronca de ustedes en Guerrero. Y Ángel Eladio Aguirre estuvo escondido, solicitó licencia y se largó. ¿Y sepultaron la verdad? La verdad de Ayotzinapa se encargaron. Él tenía la información del C4 y C5, la compartían con él, porque estás hablando del Ejército, estás hablando de la Marina, estás hablando de la Federal, estás hablando de 3 policías municipales. Y tanto está cambiando el país que algo que se había pedido desde el primer momento, que era abrir las puertas del cuartel militar de Iguala y que no se había hecho, ya se hizo. Tanto están cambiando las cosas que hoy hay más transparencia para los familiares de cómo se está llevando la investigación. Cuando llegaron los parientes les dijeron que no. Sí. Ya ahorita pueden abrir lo que tú quieras y si no están en una fosa, están afuera. Pero sepultaron la verdad. La realidad... Y sepultaron también a los familiares. Lo sabemos. Si hablamos hay que ser cuidadosos verdad, porque están pues es lo desaparecidos. mismo que está pasando en Puebla. O sea, finalmente las cosas siguen siendo igual. O sea, no hay una transformación. Finalmente el aparato del gobierno sigue funcionando de la misma forma, con sus deficiencias. No hay gatopardismo. No, yo no estoy de acuerdo ahí contigo. No hay gatopardismo porque tenemos la libertad de decirlo y de expresarlo. Sí. Cuando estaba tu presidente, no podíamos, bueno, a mí me corrieron, no podíamos hablar de nada acá. Y ahorita puedes tocar diferentes temas, distintos temas, y nadie te está dando una guía más que la mañanera, que es la de hoy. Esa hay que... Es un nuevo control de medios, también hay que ver eso. Yo recuerdo también... Un nuevo control. Es un nuevo control de medios que también hay que hablar, porque ya es el control que se ejerce de facto. No tanto sé, el control, no es el control que sí, a lo mejor veíamos de callar a los medios de alguna forma, pero creo que sí se está... No confundamos, porque ahorita les gusta mucho decir que todo es igual y la realidad es que no. Y tienes aquí una figura, que conoció la censura presidencial, la censura de gobernación en primera persona. Y a Nino le bajaron un espacio de Televisa porque los tiempos no era para hablar de ese tema. No, y estamos hablando, la mordaza, más allá de, pero más allá de decir, él dijo una declaración, no, en este tiempo no queremos que se hable de este tema y bájalo. O sea, la mordaza sí existía. Hoy el presidente que diga en la mañana, es que eso no... Es muy distinto, o sea, es muy, muy distinto. Dicen... Tengo otros datos. Exacto, o sea, el presidente habla, da agenda, discute, debate, pero al final es que precisamente hay otro estilo en el país. No sé si a lo mejor tu concepción democrática no te da para poder ver justamente en un país de libertades, en una posición de izquierda, qué tan peligroso es que el presidente de la República sale en las mañaneras a acusar a periodistas por nombre específico. Podemos hablar precisamente del mismo Carlos Loret de Mola, podemos hablar, es más, de Pablo Iriart, y decir, es que estos son los periodistas fifís. Está acusando directamente a los periodistas y lo está poniendo en su contra. Lo mismo hizo Barbosa. Pero espérame, cuando sacó lo de los chayoteros me pusieron a mí. También, inclusive. Y me pusieron con 1.400.000 pesos en el lugar 36, era el último lugar. Qué pena. Entonces yo, no, qué pena. Ese día comí con Cuauhtémoc Cárdenas en el pie de Cushón, escucha. Comí con Cuauhtémoc Cárdenas en el pie de Cushón y me dijo, vamos a una mesa escondidita. Le dije, ¿por qué? Ay, qué pena. Ibas en último lugar. Se moría de la risa Cuauhtémoc Cárdenas, pero a partir de ese momento hice pues una aclaración. No, qué aclaración ni madre. A ver, Peña Ratero, yo no soy tu chayotero. Sí. Y ¡pum! Muy visto tu video. A las redes. A ver, yo decía, si realmente me dio este dinero, ¿por qué no lo hacen los otros chayoteros? Hablemoslo despacito, porque es la misma idea. Así habla el presidente, despacito. Despacito para que nos entendamos. Hoy los tiempos son despacito, pero precisos. El hecho que tú para Morena, te juro. El hecho que tú mencionas de decir es que ahora sale y dice este y este son esto, son fifís, son chayoteros. No, además antes el presidente Peña Nieto no dio conferencias de prensa. No habló con la prensa nunca, porque era preferible callar y no era necesario salir a decir. Su director de comunicación se echó todo un guión, lo leyó en el teleprompter
Y terminado le dijo, oye, estos no aplauden. Así. Y entonces dijo, no, porque son periodistas, güey. No había discusión, pero cuando se tenía ganas de censurar a un periodista, se hacía. Y no era necesario salir a decirle, oye, tú eres Carmen fifí. Aristegui la sacó Joaquín Vargas. Le marcabas a Vargas y le decías, me tiene harto y va para afuera. Pero como pelota. Y esa es la historia del país. Periodista tras periodista, medio tras medio, censurado por orden presidencial, No, y a ver, desde Peña hasta atrás. Y pasamos desde por el Peña panismo, y inclusive señor claro. presidente, o sea, yo no voy a poner aquí en la mesa justo a poner a acusar porque sería una acusación igual de grave que decir que Diosito los mató, porque justo, pero que existe la censura previa, sigue existiendo. Hoy, ¿cuántos periodistas están saliendo de los medios de comunicación? Hoy, ¿cuántos periodistas no se atreven tal vez a decirlo porque precisamente es el nuevo régimen? Porque sí, puede que haya un cambio, lo acepto, pero un cambio de régimen. Y hoy hay un nuevo régimen que está arriba y que no sabemos cómo esté manipulando las cosas. En temas de seguridad, este año ha sido todavía mucho más violento que el año pasado y el antepasado para los periodistas y para los defensores de derechos humanos. Siguen para los asesinando, mexicanos. Para todo, es más, en temas de seguridad, claro, temas de seguridad nos siguen matando a los jóvenes especialmente y no estamos viendo un avance. O sea, ¿dónde está el cambio? Ese es un tema, pero yo lo que me refería y Pero hacia lo dónde acabas voy, de decir. Con Peña no lo hubieras podido decir. Lo bueno, acabas de decir. De hecho, ¿no? la libre expresión, los espacios todos lo podemos decir, me parece. Ya después, ¿qué sucede con cada uno saliendo de esos Yo critiqué espacios? la No lo Guardia sé. Nacional, que no estaba de acuerdo con López Obrador, y no me mandaron a Durazo a decirme, oye, no te No, no pases hables de de la güey, no te Guardia. pases de pistola, güey. No, nunca me dijeron No, nada. y yo sí puedo decir que afortunadamente no he sido con algún momento víctima de alguna amedrentación o algún tema, afortunadamente ni en este gobierno ni en el anterior, y yo espero y pugno porque esta libertad se mantenga, pero sí es peligroso donde yo encuentro que empiece a generar esto, que el gobierno lo ha hecho desde que estaban en campaña, la división de los mexicanos. Cuando el presidente sale y hace esta división, ¿qué hace? Que de inmediato volque a sus enemigos, a los periodistas, y de inmediato todas las redes sociales son muy peligrosas hoy, y van y atacan a estos periodistas. ¿Qué sucedió con Barbosa? Hoy, con esas palabras y sigo diciendo muy desafortunadas, pareciese que está haciendo de cuenta que ya podemos, la ciudadanía de Puebla ya puede decir, qué bueno, si se murieron, pues es porque Diosito los castigó Bueno, porque pues es hicieron que es un fraude tema de electoral. Puebla también, entonces, no, pero es un tema así de de muchos. peligroso el uso del mensaje político. No podemos permitir ese tipo de declaraciones. Una Un idea, comentario más para irme. una idea que traen, que es el Andrés Manuel divide al pueblo y México se está ¿Tú dividiendo. eres chairo o eres fifí? No, aquí en No este le saques, país... güey. Contesta. Soy de Chairo, izquierda, fifí. soy de izquierda. Y yo Oye, con eso que es... Bueno, alguien soy chairo, punto. ¿Sabes Ahí está, qué? lo acabo de decir. ¿Sabes Y qué? es más, decir. bajo tu mismo No, argumento, no. si Oye. no estás a favor, ya eres de derecha automáticamente. ¿Cuál es falso? Este Es de país izquierda. históricamente ha estado dividido desde donde lo revises. Desde que decidíamos si desigualdad. íbamos a ser república o monarquía, desde que decidíamos si íbamos a ser no me des dictaduría. clase de historia ahorita, no mames. Es que ya estamos en otros tiempos y ahora se habla de historia a la hora de hablar de política. Si íbamos a hacer la dictadura o íbamos a hacer un gobierno de caudillos, una revolución. Fuimos El la país ha dictadura vivido- el perfecta. país ha estado dividido siempre y los sectores han sido los mismos ¿Cuál es bajo el diferentes PRI? El PRI no banderas. está dividido, tienen AMLover. Bueno, Amlito, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Amlito? Alito. Alejandro No, Moreno. Amlito. Fue a ver al Alejandro presidente y Moreno. le dijo, oiga, señor presidente, quiero ser presidente del PRI. ¿Me da usted autorización? Sí. ¿Qué es eso? Me vale madre. Voy a un corte y presidente regreso, nacional. voy a un corte y regreso. Y regresamos a ¿Y usted qué opina? Con Nino Canún. Bueno, hace un rato le platicaba la disculpa pública a la Lore, 2.555 días en la cárcel. Pero mejor vamos a platicarlo con María Elena Morera. María Elena, mucho gusto y gracias por aceptarme la llamada. Nino, gracias por llamar y un saludo a todo tu auditorio. Cuéntame, platícame todo este caso de Lorena, qué sucedió, qué pasó, qué aconteció, porque realmente una disculpa no es suficiente para tantos años de cárcel. Tienes toda la razón, Nino. Yo creo que esto solo debe de ser el principio de la reparación integral del daño que le hicieron a Lorena y a su familia. A ver, recapitulando, recordará tu auditorio que en 2008 secuestraron y mataron al hijo de Alejandro Martillo. Así es. En el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro dijo que si no podían, que renunciaran. Así fue. Marcelo Ebrard le respondió que él aceptaba el reto y que él iba a resolver el caso de Fernando y que si no lo hacía renunciaba. A los pocos días de este consejo,
salió en todas las noticias que habían detenido a la banda de La Flor, que estaba integrada por una mujer y 6 hombres, y presentaron a esta mujer, que es Lorena González, como una peligrosa secuestradora. Así es como ella fue detenida. Ella era en ese momento policía federal, y todo este caso estuvo armado por personas que trabajan o que trabajaban en la Procuraduría en ese momento. Estamos hablando del 2008, y armaron toda una mentira en la que, solo para que tu auditorio sepa, juntaron en esa banda a 7 personas que no se conocían. Había 2 hermanos, que son los hermanos Caña, y todos los demás en realidad no se conocían. Con estas personas armaron una historia y armaron la banda. Esta fue la razón por la que primero detienen a una persona que apodaron con el nombre de Apá. A esta persona la balean y luego la detienen y dicen que es el jefe de la banda. Luego detienen a Lorena y a las otras 5 personas y las meten a todos en prisión. El APA, que supuestamente era el líder, él muere unos meses después. Sin embargo, ya cuando él muere, ya había bastantes indicios de que en realidad ellos no eran ni una banda, ni habían secuestrado ni matado a nadie. Sin embargo, la Procuraduría siguió con este cuento, y cuando ya se empezaron a dar cuenta que no lo podían sostener, porque la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal detuvo a una banda de los de Tricholet, que aparentemente esta banda sí fue, porque ahí sí tenían la casa y hubo pruebas de ADN, hubo varios indicios que sí te dicen esta banda sí es. Entonces, como detienen esa banda, para mantener en prisión a Lorena, le empiezan a poner otros delitos. Entonces le inventaron 14 delitos de secuestro, 3 homicidios, 4 delitos por delincuencia organizada. ¿A quién le convenía todo esto? Pues mira, yo creo que les convenía pues a los que trabajaban en la Procuraduría, que querían que su jefe se llevara una medalla, porque no te puedes explicar de otra manera a quién le pudiera convenir esto, ¿no? Y al paso del tiempo, bueno, nos buscaron familiares de Lorena, nos buscó su abogado más bien. Sí. Y a raíz de eso empezamos nosotros a ver el caso y empezamos a intervenir, a hacer menciones, intervenir políticamente, hasta que 7 años después el Ministerio Público se desistió de las acusaciones, dijo que había habido violaciones en el proceso y la dejó libre. Entonces intervino la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, todavía cuando ella estaba presa al final, y puedes creer que la Comisión del Distrito Federal dijo que no había ninguna violación y que entonces no tenía que intervenir. Entonces intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se dio cuenta de la cantidad de violaciones que había, no solo por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, sino también por el Tribunal Superior de Justicia, y entonces hizo una recomendación, es la recomendación 64-2018, en donde dice que le tienen que hacer una reparación integral del daño por todos los derechos humanos que le violaron, y esto es lo que el día de ayer inició con la disculpa pública, pero una disculpa pública como
Pasamos a ¿Y usted qué opina? Con Nino Canún. Y vamos a la línea telefónica con Laura Brujés. Laura, mucho gusto. Buenas tardes, Nino, ¿qué tal? Cuéntame y platícame de la comparecencia de Chu. Pues sí, comentarte que el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz, pues afirmó que existen empresas que no pagan servicio eléctrico y utilizan mecanismos fraudulentos que han creado sociedades de autoconsumo y tienen 16,000 socios en una absoluta simulación y fraude, porque les pagan $1 o $1 para que se integren y entonces se suben a la red y no pagan. Entonces esto fue a lo que llamaron los diputados e incluso el director de la CFE, el huachicol eléctrico. Escuchemos parte de lo que dijo. Puede ser por quienes consumen mucha electricidad y no pagan, y puede ser el crimen organizado. Últimamente los problemas que hemos tenido ha sido, por eso le llamas huachicol. Hemos tenido problemas de que en donde entra el crimen organizado imponen toda una serie de posiciones y se roban la electricidad. Ahí tenemos ya un trabajo directo del área de distribución, que es la que se encarga de esta tarea. Tenemos un acuerdo con la Secretaría de Seguridad en el país y se ha estado utilizando la fuerza o la vigilancia para poder poner en orden y hacer que paguen quienes están ahorita en el área de la zona, sobre todo donde hay crimen organizado que se va metiendo a hacer estas tareas. Hay toda una política para superarlo y lograr que no se imponga. Oye, Laura, ¿y no le preguntaron sobre 23 casas y 12 terrenos? Sí se lo preguntaron, Nino, exactamente fue una diputada del PRD, pero en las oportunidades que tuvo de contestar las preguntas y respuestas, pues evitó hablar del tema. De hecho, ni siquiera lo mencionó, pese a que la diputada le hizo esta pregunta. Como dijo él, chu, ¿no? Exactamente. Y bueno, comentarte como otro dato importante es que también bajo el marco normativo de la reforma energética de 2013, el gobierno federal va a buscar rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y hacerla autosuficiente y que deje de comprar energía a terceros. Entre otros temas, también habló sobre este conflicto que tuvo en las negociaciones con las empresas constructoras de gasoductos, ya que se logró una reducción de entre 4.700 y 4.800 millones de dólares al eliminar la cláusula que obligaba al gobierno a pagar el tubo, explicó así el director federal de la Comisión de Electricidad. Escuchemos. Entonces, sí se pusieron un poco traviesos mientras preparamos e iniciamos la negociación y tomamos la decisión de mandarlos a todos. ¿Cómo sientas tú a estas empresas enormes a discutir, ¿verdad?, para modificar el contrato y bajar la tarifa? Una tarifa que nos costaba 21,000 millones de dólares, 21,000 millones de dólares, y que distribuido en esos 25 años nos dejaba en una situación financiera terrible. Nosotros tenemos siempre tenemos un balance en las finanzas de la CFE, ¿verdad? Tenemos un balance difícil. Si ahí le metes el pago de los ductos de estos amigos, bueno, pues nos colocaba en una situación verdaderamente grave. Entonces, ¿cómo evitar que estos traviesos que ya estaban por ahí moviéndose se sentaran y no aceptaran la negociación? Los demandamos a todos. Pues sí, pero no se ahorraron Esas fueron las empresas traviesas o las que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó como aquellas que pues ejecutaron contratos leoninos. Entonces, pues él fue interrogado muchas veces, sobre todo en este punto en particular, Nino. Ah, ¿ya? Oye, es que esos 4,000 millones de dólares no se los ahorraron, les alargaron el plazo. Y esto vinieron los canadienses, es más, su embajador vino a decir que no les convenía ahorita ponerse a negociar en estos momentos cuando teníamos el Tratado de Libre Comercio. Pero
Bartlett le sacó raja a esto, diciendo que ahora ahorramos 4,000 millones de dólares en esta situación y la Comisión Federal de Electricidad salió arriba. Bueno, pues qué bueno y ojalá y siga chu, ahí muy contento y muy emocionado. Laura, gracias. Pues sí, eso fue parte de lo que hizo demandaron incluso ante las instancias internacionales, precisamente para ganar partida en este hecho, como bien lo comentas. Buenas tardes, Nino. Gracias, Laura, que estés bien, mucho gusto. Fíjese que estos ductos, ya estaban desde cuándo. Era este que venía desde Houston y otro que venía de San Antonio. Entonces, no sé cuántos años tenían y cuántos años habían estado cobrando y cuántos años habían estado arreglados. No sé si este era el canadiense o era el de Slim. Pero Slim llegó con un regalito a ver al presidente, un regalito chiquito. Se lo enseñó al presidente y entonces dijo, ay, qué padre, me trajo un regalito Slim. Entonces, ¿cómo fue esta negociación? Si era de carácter internacional, entonces no es que fueran vivales, ni mucho menos, ni traviesos. No, estos no eran traviesos, eran personas que habían llevado a cabo un contrato y que ese contrato seguía. Y de repente dijeron, bueno, está bien, paramos el gas. Y nosotros necesitamos ese gas porque es el gas más barato que hay en el mundo. Y obviamente de la noche a la mañana nos lo quitaban. Entonces, chuchuchú, que no se eche tantos chuchuchus. Bueno, ya terminamos con Laura. ¿Está? ¿Quién está? Ilse, mucho gusto, Ilse. ¿Qué tal, Nino? Muy buenas tardes. Señalarte que esta mañana el presidente López Obrador, luego de que se diera a conocer la suspensión de un magistrado por presunta red de corrupción, pues el mandatario federal celebró la decisión del Poder Judicial, y es que para López Obrador esto es un hecho inédito que se registra por primera vez en los últimos tiempos en la actual administración, y es que también dio a conocer que están investigando a este ministro por un depósito irregular de 80 millones de pesos. Así es como lo dio a conocer el presidente de la República. Todo se trata de un depósito de 80 millones de pesos. Estas cosas, de ser ciertas, no se pueden tolerar. Y por eso lo celebro, porque no solo es limpiar de corrupción el Poder Ejecutivo, hay que limpiar de corrupción el Poder Judicial, el Poder Legislativo, todo el gobierno, de arriba para abajo, y que no haya impunidad. Nada de que soy presidente y me protege la Constitución, el 108 de la Constitución, el artículo 108 de la Constitución, y solo puedo ser juzgado por traición a la patria y no puedo ser juzgado por corrupción. El presidente tiene que ser juzgado por todos los delitos, igual que cualquier ciudadano. Y esa es la reforma que queremos que se apruebe en el Congreso. Envié esa iniciativa para modificar el 108 constitucional y tenemos nosotros que dar el ejemplo. Entonces, que nadie se rasgue las vestiduras, ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. ¿Ya viste cómo sí? Exacto. Nino, también señalarte que el presidente pues dijo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, es un agente de bien que le da confianza. Esto luego de que también el día de ayer pues el presidente de la Suprema Corte declarara que tuvo presión desde la administración del exmandatario federal Felipe Calderón en los casos de la guardería ADC y la liberación de la francesa Florence Cassés. Y finalmente señalarte que en torno al tema de la denominada Ley Bonilla, el mandatario federal dijo que respetará la decisión que tome el Tribunal Electoral de Baja California para ampliar a 5 años o dejar en 2 años el mandato del actual gobernador electo morenista. Nino, hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, que estés bien. Un saludo. Hasta luego, Ilse Aguilar. Bueno, pues lo de Bonilla se tiene que quedar en 2 años. La gente votó por 2 años. Se fue la elección. Ay, ya sé quiénes perdieron.
36 años de estar robando, perdón, Pero ¿sabes qué? Perdón, interrumpidos. 36 años de gobierno los hace igual que los priistas. A ver, ¿cuál fue el primer gobierno del PAN? El de Rufo Baja Appel. El de Rufo, el ¿Por primer qué? gobernador. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Porque era para legitimarse Salinas. Salinas le dijeron, oiga, usted es un presidente que tiene así como a todos manejándolos, ¿no? Y dijo, pues que gane alguien, que gane alguien. Y le tocó a Rufo. No sé, pues, yo no O sea, sé. él venía a ser alcalde. Yo no sé, tú lo dijiste, tú mencionaste Rufo. No confundir con el dueño de Apple, no, son los mismos, también se llama igual, pero no es el mismo No es el caso. mismo. Yo creo que es muy interesante este tema, dos de los temas que rebotan, el tema del debido proceso, hace rato que hablábamos del tema Ayotzinapa, creo que ese es el tema por el cual se nos están yendo 110 detenidos, el debido proceso en el caso de esta Espérame, policía. lo de los detenida. 110 dijeron que los había torturado Murillo Jara. Bueno, el caso de Florence Cassés, que es bajo la misma circunstancia un proceso mal armado en el que montan una escena para Televisa y resulta que pues eso violenta A ver, evidentemente ¿quién lo todo el autorizó? debido proceso. ¿Calderón? ¿Quién lo autorizó? ¿Emilio Azcárraga? ¿Quién lo autorizó? ¿Genaro García Luna? ¿Quién lo autorizó? El procurador el que Genaro hizo... García Genaro Luna. García Luna. No, fue Genaro, fue No, Genaro. pero él era el jefe de la Policía, pues él de era la el que policía. decidió. Genaro García Luna Productions. Y Medina Mora, que era procurador, y se armó todo el expediente para hacer todo. Y después lo hicimos, ya saben, ahorita que a la oposición les gusta hablar de los contrapesos, que lo hicieron, el PRIsmo decidió hacer a este hombre tan manchado, hacerlo ministro de la Corte y cuidar las instituciones. Creo que es muy importante la postura del ministro Medina Mora de hablar en este momento. Sí había presiones, sí nos presionaban. Como a los periodistas, hasta uno de los poderes de la Unión se les presionaba. No, y se pero les pedía Medina que Mora no ha dicho que lo pero no. presionaba. No, Saldívar. fue el presidente. Saldívar. Ah, es que dijiste Presidente de Medina la Mora. Sudaco. Ah, bueno, ahorita que ya se fue también Medina Mora. Sí, pero Medina Mora también debería decir, a ver, ¿por qué no trae fecha su renuncia? Porque la firmó antes de entrar, así como el doctor Sick. No mames. ¿Por qué no trae fecha su renuncia? Una, dos, No, la causa grave. la causa grave. No menciona. No hay ninguna causa La grave. justificaron Y ahí todos el menos presidente él. la regó, porque el presidente dijo, la acepto en la mañanera. No tenía por qué aceptarla. No. Después No, de pero que la dijo vea que el yo... Senado. No, después de que la vea yo, la acepto. No la puedo aceptar porque no tiene la causa grave. Y aquí van a decir que yo lo corrí. Bueno, algo que decía un periodista y que me parece muy atinado es que a la 4T le salen muy bien todas, ¿eh? Y ahorita sacar a Medina Mora se fue bien y se fue por las buenas. Sin duda había una investigación abierta. Ahora, Saldívar lo Pero dijo. se fue por otra cosa. Sí, Se claro, fue porque Sal- le llegó el mensajero a decirle, tus hermanos a la cárcel. Tus hermanos y tú a la cárcel, o no sabemos si también ahí la del helicóptero le aplicó. Saldívar dijo, También. No sabemos. Saldívar dijo, a mí me presionaron y de lo que pasó en lo privado no voy a hablar, pero de lo público ahí están todos los casos para que se ¿Qué revisen. fue lo privado? Así lo dijo él, dijo todo fue lo lo privado? Dijo, de eso no voy a hablar porque soy una institución, pero hubo presiones en lo privado de las cuales no tiene caso hablar. Lo que sigue es reformar todo el poder judicial y a mí me parece una Oye, se declaración reventó importantísima. al presidente y al secretario de Gobernación. Y al secretario de Gobernación diciéndole que además para eso lo habían puesto. Porque lo puso Felipe Calderón. Felipe. Así es. Estos panistas que perver... A ver, defiéndelo. Aquí Ana Felipe ya tiene su propio partido. Ah, como ya... ¿Tiene su qué? Ya va a tener su propio Oye, te voy a partido. regalar un periódico porque... No, pero Fíjate. ya lleva ya cumplió sus 100 asambleas. Ay, qué Ya bueno, es ¿no? un partido. ¿Tú vas a irte con ellos? No, que le vaya muy bien. ¿Por qué? No, pues no. Pues aquí que no- también... A ver, ¿dónde hay más? ¿En el PAN o en el de... En el de Felipe? Pues ¿Cómo se llama el de todavía- Felipe? México Libre. México. Acomodamos Libre. al PT, ¿eh? No, pues Oye, ¿por qué no se juntan todos, incluyéndolos a los... Ya, a los ya, pues, con ya Anaya, hacemos ya con una- Anaya vimos que las sumas, como en la matemática, de repente restan. Más sí, a no, veces qué dan menos. terrible ahí esta mezcla del PAN con el PRD. ¿Y Anaya sigue ahí? Pues está dando clases. ¿En Harvard o en el TEC? O en la Buena facultad planta. de- O en la UNAM. En la Ah, la UNAM no lo quiere. Pero no, ahorita pues, está Marco Cortés. Oye, en el TEC no dejaron entrar a Calderón, espérame. Y aquí en la UNAM no dejaron entrar a Anaya. Puta, los panistas tienen mal parío. Bueno, pues es que también quisieron. ¿Marco Cortés es la botarga que tomó vida?
Y ahí ya Anaya. ya hace rato estábamos hablando de que no hay que insultar a las Ricardo, personas. es el clon, ¿no? Y Es mira, un clon. Es un clon. grosero. Y a El los clon dos- maligno. y a los 2 minutos ya empieza. No, yo no a hablar dije de que las nos insultaran, yo personas. di- yo- Claro, yo eso hace no, Pero rato Marco estabas Cortés no hablando sabe ya. hablar inglés, entonces no Yo veo que compares. no sabe hablar muy claro y muy fluido en general. O sea, ya de inglés o español. No, bueno, me es queda que claro, me quedan no dudas. se lleva el ejemplo de las mañaneras poco a poco. El hablar no es algo. Bueno, que se fíjate, ve. habla despacito y está en primer lugar. Eso sí. 67% de aceptación, ¿cuánto tiempo tiene de estar en las mañaneras? Desde que huyó Peña. ¿Cuándo huyó Peña? Al otro día de las Primero de diciembre. elecciones. ¿no? Primero No, de lo que sí hay que diciembre. celebrar es que el Cuando lo presidente hace agarraron un y gran lo esfuerzo sacaron. para que todos los días esté marcando agenda a las 8 A de ver, la Ricardo mañana. Es Anaya en impresionante. campaña dijo, yo voy a hacer mi mañanera. ¿Te acuerdas o no? Sí, sí, sí. Primer día. duró una semana. Segundo día. ¡No! Tres. Tercer día. Y el cuarto día dijo, ni madre. Muy temprano levantarse. No, ¿de qué hablo? ¿De qué hablaba? Que Sí, o aplique sea, la de mi que señor presidente. pones de agenda. Das ¿no? clase de O sea, es historia. algo importante. Tempranito y ya. Pero o sea, eso sí Pregunta lo el hace muy tema. bien el presidente, eso hay que aplaudir. Pero no lo hace desde ahorita. lo No, hace pero ya desde a la mañana no, pero pues está en YouTube, esa es la ventaja. No, está todo el día en todos los medios, güey. Marca la agenda. Además está en los resúmenes, ¿no? Yo me espero al resumen porque es un presidente el de la mañana y es un presidente el de la tarde, también hay que decirlo. En las mañanas da misa y en las tardes viene y contradice todo lo que hicieron durante el día. Eso hay que mencionarlo también. O va y le jala las orejas a sus secretarios porque vienen y dicen lo que en política económica creen adecuado y él va y después Y él dice tiene lo que otros por datos. sus berrinches no quiere hacer. ver, no, A ver, son Y se berrinches. pone ¿cuándo celoso. Peña Nieto fue a poblaciones pequeñas en los estados de la República? Nunca. sí Iba fue. a ciudades Sí fue. capitales. No, Sí, sí, hombre. iba. Ah, sí, Ese sí, me visitó, llegó a sí, conocer sí, hasta sí, donde sí, nació el Chapo. Ah, pero sí visitó. Bueno, pues es un tema que pero a no- veces es muy interesante verlo por ahí. Pero no, Sí, pero no Era era a ver la si misma tenían más vibra, ¿no? información sobre lo que le dieron a Peña. Oye, dale 1.800 millones de dólares a tu expresidente. ¿Qué haces con 35,000 millones de pesos, Peña? Te vas a volver loco. No, ya está. No, ya No, ya está, ya está. Ya tiene que disfrazarse para asumir sus múltiples personalidades. Se disfrazó de presidente 6 años otra vez, se va a disfrazar. No, ya con su peluca de Nueva York es más que Peluca, ¿no? suficiente. Qué belleza. No, qué Qué ridículo. ridículo. Es como si fuera. Si estás hablando de un estadista. ¿Escucharon la declaración de la novia? ¡Qué joya! Decía, es que vimos una tienda y se nos hizo gracioso ponernos peluca. Y entonces entramos y dije, ay, son tal para cual están igual de... No, pero ella no tiene ninguna culpa. No, bueno, pero Tampoco Peña ahí que se se ve. A ver, la presta. gaviota tenía un contrato. Y esta también tiene un contrato. Ahí están, los que bellos. Hermosos, Mira, nada más, chulos. ahí está. Eso no es un expresidente, ese es un Ferrari de presidente, véanlo, belleza, ese perfil griego. Es inconfundible. Ferrari. Un Ferrari, velo. Nadie te culpa, Peña, por tener que disfrazarte con ese avión de mujer. Mira, ahí estás. No, La- a ver, no pongas inmediatamente a mi cuate. No, porque, por pues, favor, ahí estoy babeando. Hay una diferencia enorme. El otro está bonito y este está re feo. El perfil, una rinoplastia. No se No, pues no, se el perfil te griego enchejó no lo la traes, nariz, ¿eh? güey. Se te enchejó la nariz. Bueno, a ver, hemos hablado de muchos asuntos, pero ¿qué viene a continuación? No, pues a mí me parece que rescatar este tema importante, lo del debido proceso, sí. Especialmente hablando también de respecto a lo que podría ser ahorita un nuevo método de qué va a suceder con la seguridad, porque pues hay que mencionar que se dejó de detener a los delincuentes. Los gobiernos anteriores mencionaban que era culpa de la reforma de derechos humanos, pero me parece que no es culpa del sistema de reformas constitucionales. Aquí lo importante es que se respeten los procesos legales. Si no, vamos a ver más casos como Florence Cassés, vamos a ver más casos como justamente el de Lorena, vamos a ver más casos como los de Ayotzinapa, vamos a seguir viendo que... Como el del Estado de México, ¿no se acuerdan? El de los normalistas es más... No, el de Atenco. El de El de Atenco. A ver, en el de Atenco hay culpables, pero claritos. Uno es Peña Nieto. El otro es Humberto Benítez Treviño, que era el secretario general de gobierno. ¿Y qué pasó? ¿Qué El sucedió? procurador Medina Mora. Ay, procurador. Bueno, no, procurador era Poncho Navarrete. Era secretario de Seguridad Pública. Poncho Navarrete era el procurador. El procurador Y de del Seguridad Estado de Pública era México. Medina Mora. No me acuerdo. Estaba en ese No momento. me acuerdo, pero Poncho Navarrete es de los acusados ahora. Sí. Violaron a las mujeres, manosearon a las mujeres y una chilena tuvo que irse a su país para declarar todo lo que no se pudo decir aquí en México. Y entonces ahí se quedó lo de Atenco. Se quedó como una bomba que pueda explotar en cualquier momento.
Creo que No, de hecho, pues el caso Tenco se resolvió por un tribunal internacional hace unos meses. Hay que mencionarlo. Ya la Corte Interamericana, pues este caso escaló, pues estábamos hablando de 2005 prácticamente, y apenas el año pasado hubo una resolución donde justo se está sancionando al Estado mexicano por este caso. Algo que en los medios no ha sonado como casos inéditos, como vemos Campo Algodonero, como el mismo de Castañeda Goodman, pero ya tenemos una sentencia internacional por la Corte Interamericana donde se le está sancionando al Estado mexicano. ¿Cuáles? Igual, las medidas de reparación que mencionaba la activista María Elena Morena. Ella nos está explicando que, pues sí, medidas de reparación, hablando de derechos humanos, tenemos como primer punto la disculpa pública, posteriormente la difusión en los medios, tanto en el diario oficial como en los medios de mayor circulación. Sin embargo, esto no basta en absoluto. A Lidia Cacho, después de 13 años, le ofrecen la disculpa pública, después de que se tuvo que miar adentro de una patrulla porque no la dejaban bajarse cuando la trajeron de Cancún a Puebla. Y pero la reparación del daño, el tiempo. Además no tenía ni por qué traerla. No. No era culpable absolutamente de nada. Era una persecución. El gobernador precioso la mandó a traer. Sí. Y Kamel Nassif está escondido allá en Beirut. No, está escondido. Sí. Hay orden de aprehensión en contra de él. Sí. ya le mandé a que le dieran sus madrazos a esa qué vieja, decía Kamel Nassif a No, y después Emilio Gamboa, ¿no te acuerdas del audio? Decía, eso que no pasa en escena. No pasa, cabrón, no pasa, le contestaba el otro. No. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Metieron en mi contra. El 30. ¿Qué opina con Nino Canún? Bueno, los contrapesos. ¿Ustedes son contrapesos? No, ¿verdad? Tú tampoco eres contrapeso. Se le han pasado criticando al presidente de la República y ni juntos. No hay, está derrotada moralmente la oposición. Bueno, entonces no hay oposición. No hay oposición. ¿Usted es un presidente sin oposición? No, es un presidente que tiene una oposición en los poderes muy clara. La oposición la tiene adentro. Sí, claro, no, tiene una posición en los poderes. Vamos, ponemos un ejemplo muy claro. A ver. Esta semana se anunció y traen desde principios de la semana pasada el tema de que se va a volver información de seguridad nacional el tema del aeropuerto. ¿Por qué? Porque el contrapeso, que es el Poder Judicial, los traía. Y claro, recurrieron a un método legal en la Constitución, en las leyes de transparencia, para proteger esa información y poder llevar adelante el proyecto. No existen. Pero eso es un contrapeso. Ustedes no existen. Los partidos de oposición no existen. Se desgastaron, su historia los desgastó, sus hechos, sus malos políticos. Y hoy el presidente no tiene una oposición dentro de los partidos políticos. Eso es un hecho. Bueno, entonces, ¿quién va a ser el próximo presidente? Bueno, Morena. De Morena. Sí, porque ahorita va a decir como Alito, vamos a regresar, no soy un comercial. Pero a Campeche. Vamos a regresar lo que nos robamos, cabrón. Tienen dos candidatos muy marcados, Berta Luján y Mario Delgado, ¿no? Yo creo que Jacob ya no está ahí. Rojas Díaz Durán, pues yo creo que iba de relleno, ¿no? Sí, yo creo que está entre Berta, que es la que tiene más trayectoria en ¿Tienes Morena. dinero? La encuesta va a ser Le voy a Berta, ¿cuánto? Saca tu dinero, ¿no? A ver. Yo traigo con el presidente 20 pesitos, nada más. Ay, ahora son austeros los priistas, ¿no? Hombre. ¿Cómo 20 pesitos? Pues, Con lo que se robó Peña no te tocó nada. Pues ellos No, lo traían aplaudiendo de gratis. Saca la American Express, aunque sea. ¿Cómo América? Esa era de Atlanta. ¿No ves que en Atlanta está la Coca-Cola? Por eso trabajaba ahí nuestro amigo Ricardo Anaya. ¿No has visto a Ricardo Anaya allá? Lo vi en Polanco el día que estaba con Madero ahí en un restaurante. A ver, ahí. Polanco con Madero. Madero es una avenida y Polanco es una colonia. Con Gustavo Madero. Ah. Estaban ahí en Mazarik. Pero Madero no lo quería porque le robó la presidencia. Pero pues ya, pues ¿Viste que le robó el PAN? Le dijo, ahí me cuidas el PAN. Yo voy a ser candidato a diputado federal. Voy a ser el coordinador y después me regreso. Y cuando regresó le dijo, gracias. Todo es mío. No, y el otro dijo, ¿gracias a qué, güey? Pues te dije que me lo cuidas. No, pero digo, ya tú, ¿no? ¿Dónde está por escrito? Enséñame dónde lo firmé yo, güey. Ya ves que ni coordinador, ni presidente de la Cámara. Entonces, Madero es un arrastrador, compadre, porque no debería de estar ahí. No, pues a lo mejor... Mira, a ver, Margarita, ¿qué hizo? Pues ya se fue. La terminó. No la dejó pasar. Sí, y se deshizo de Felipe también. Es que, ¿sabes qué pasa? Creo, en el PAN, quien llega a la silla del presidente nacional,
agarra es voraz. y es Son voraz voraces. contra todo lo demás. O sea, así pasó. Cámbiate de partido, o sea, güey. así pasó con César Nava, ¿no? Luego pasó Pero con César Madero. Nava, no, César Nava Luego era pasó- secretario particular, no friegue. Pero también era presidente. No, hombre, y ya César ves que Nava duró no. tantito, Era se encargado fue. de despacho, ¿no? César Nava era... Ya no era Felipe. César Nava era Bueno, el chacho, el que le próximo- traía... Ay, ¿no te acuerdas que se compró un departamento en Polanco? Pues oye. O sea, que para era vivir- una para vi- ganga. Para vivir con Patilú. Sí, pero el departamento Y era ni una... quien lo culpe, ¿eh? Oye, una ganga. No, lo de No, Patilú. pero- No, estuvo bien. Pero, Sí, oye, luego ya la se fue ganga- cada uno Patilú, su y- derecho. Y luego ya se fue Patilú también. Oye, Se acabó la presidencia. no, se acabó el departamento, cabrón. hombre. Oye, pero el departamento, fíjate, costaba... Saludos a Patilú. ¿Qué? 20 millones. 20 millones. Y pagó el 4 millones. Bueno, pues es que uno de hay que salió ser la amigo. gana. Uno es amigo y Como eso Anaya reditúa. con sus bodegas. Con la con sus bodega. bodegas. Con sus bodegas. A ver, ¿a cuáles bodegas? Al final, antes de que saliera Peña, dijeron, pues fíjate que no es lavado de dinero. Que ya no, que fíjese que siempre no. Oye, Ya le tú- destrozamos la A campaña. mí, pero- a mí me late que Luis Videgaray pensó que el adversario era Ricardo Anaya. ¿Y sabes por qué? Porque en un programa de Carlos Loret de Mola llega Ricardo Anaya y llega Mario Fabio Beltrones a un debate. En el de la elección. Sí. Ajá, determinada la elección. No, antes. No, antes, después de una elección de intermedia. las que le Sí, daban. que lo arrastraron. Que Mario le había ido mal en la Sí, fue muy intermedia. mal, Había muy mal. perdido 9 2015. gubernaturas. 9 gubernaturas había perdido. Elecciones intermedias. Y entonces en ese debate, bueno, pues lo acabó, ¿no? Porque Ricardo Anaya es el mejor que he visto en debate. Es un gran, en un ese- gran Entonces debate. estos cuates dijeron, no, pues hay que cuidarnos de Lástima que Ricardo no más Anaya, para eso. y le ponemos a José Antonio Mid y total que no sé cuál era más malo que el otro. Y después, pues dejaron solo al que iba a ganar, carajo. Y el que iba a ganar dijo, que conste, si no gano me voy a la chingada. Entonces dijeron, ¡ih! Tan lejos da mi rancho, güey, así se llama. No, pues yo he sostenido que Andrés Manuel López Obrador, y esto no les gusta nada a los seguidores de Morena, pero que si hoy Andrés Manuel es presidente es gracias al PRI y especialmente gracias a Peña Nieto. Y por las dos cosas. Porque es muy tonto, Y por las dos porque fue cosas que pésimo puedan para tomarlo, gobernar. por los errores de gobierno y por los acuerdos que yo no dudo que en algún momento se hayan No, hecho. y bueno, que también ya acusamos. quieres pintar novela. La realidad es que Peña Hombre. Nieto le dio la razón durante 6 años de todo lo que dijo. No, Todo su mira. discurso, todo lo que caminó, todo lo que decía que eran, Peña Nieto se encargó de decir, sí somos los más corruptos, sí somos ineptos para gobernar, sí somos unos estafadores, sí somos unos mafiosos. Claro, si tú a eso le dices, le hicimos un favor a la izquierda y por eso llegamos, pues nos lo venían haciendo desde el 88, que el país dice, estamos hartos de ustedes. No, y gracias a eso tiene un triunfo histórico, es lo que menciono, los seguidores O sea, de Morena. gracias no, a- no es como que Sí, recíproco, yo o sea, es- no lo ¿Y estoy no se diciendo acuerdan como del algo día bueno, de la pero es toma de cierto. posesión? Que llegó y que no lo iba a maltratar. Ah, estuvo Le ha puesto una bellísimo. mega madriza y Peña Nieto ya no sabía cómo levantar la cabeza porque lo traía atorado. Atorado. Enfrente a Es un más, congreso, pues, Ese es un caso que yo creo que es el claro ejemplo de que le fallaba tanto a Peña Nieto. A Peña Nieto le faltó un equipo que lo cuidara, que lo no, acompañara. a Peña Nieto le faltó cerebro. Bueno, aparte, No, pero no, le faltó cerebro, pero pongo no mi ejemplo, friegues. pongo mi ejemplo. Si ya sabemos que acaba de ganar el señor, que viene 12 años mentándonos todos los días, ya se va nuestro presidente y se lo dejamos sentado aquí una hora que dé su discurso, pues entrégale la banda y salte y ya que él dé su discurso y No, déjalo en el más Congreso. terrible. Pero lo siento, y ahí estuvo Peña con la ¿Por cara. qué no se quedó gobernando los últimos 6 meses? Correcto. Es que no podía aparecer en ningún evento López Obrador. No podía, no podía. Porque el presidente se llamaba Enrique Peña Nieto. Pero se fue, ¿acaso? Pero se fue y dejó vacío el hueco. El hueco, aquí los huecos se llenan. Poder no hay huecos. Pues Sí, por no eso hay tuvimos una un tercer informe, ¿no? Ya en lugar del primer Pues informe. ya, el tercer A informe. mí, ¿sabes qué me Tercer pasó? informe, Pues es que Yo el cuando país va hablé rápido. del tercer informe mandaba yo tweets, decía yo, le mandaba yo a ¿cómo se llama? Al cuate a Jesús Ramírez. Jesús Ramírez. Decía yo, Jesús Ramírez es primero, no tercero. Pero es que ya cuando me explicaron que era el tercer informe. No, pues toda la explicación. Pero Pues es que el la país está explicación es cambiando. tres allá La atrás. explicación es básica, les vale un cacahuate las instituciones, formas, las así como las mandó al diablo y Andrés Manuel, les vale, porque él está haciendo, eso es lo peligroso, Héctor, que sigue sin ver, lo peligroso es que estamos regresando a un autoritarismo de un solo hombre, estamos regresando a ese viejo PRI que ni siquiera es el PRI, es el PRI de un hombre, es el partido de Morena. Hoy aquí podemos ponernos a apostar quién va a ser su próximo líder nacional, no sé si
Sheinbaum va a mantenerse en la presidencia, si Martí por ahí va a poner a alguien, si Berta Luján, si Mario Delgado, si el mismo Monreal va a apostar ahí a alguno de sus perfiles, pero sencillamente Morena hoy no es partido político. Mario dijo, vamos a preguntarle al presidente. Va a seguir sincero. Vamos a preguntarle al presidente. Y el presidente cuando se ponen a pelear a Martí Batres y Ricardo Monreal en el Senado dice, o se aplacan o renuncio. Ahí te da toda la línea de qué es Morena. No tienen una estabilidad, no tienen una ideología, no tienen una estructura, no tienen nada. Solamente fue un movimiento que sí acompañaba al presidente con una finalidad. La gente votó por López Obrador, no por Morena. Y hoy en día Morena, no sé cuánto, más bien podríamos empezar a apostar eso, ¿no? ¿Qué tiempo de vida le podemos dar a que 12 siga años. siendo como este Fácil, partido? 12 años. El Vamos otro sexenio sigue. No, el otro sigue. A ver, ustedes están desbaratados, destazados, destrozados y no hay manera de que se puedan reunir porque en la anterior, cuando se reunieron, Ricardo Anaya también se la robó a Miguel Ángel Mancera. No, y tengamos algo claro. A diferencia del sexenio de Peña, que se quedaron sin caballos para correr al final, este gobierno sí tiene caballos. No, sí tenía caballos, tenían a Osorio Chong que iba a... No, bueno, pero también puedes no tener caballo que corra. Bueno, pero era mejor Osorio Chong que José Antonio Meade, que decía, háganme suyo. No, háganme suyo. Como no era priista, sí háganme suyo. Pero la 4T sí tiene candidatos. Ernesto Nemer aplaudiendo como foca, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Tú decías, pero Nemer, cálmate. Candidatos sí va a tener Morena. Esa es la gran diferencia. Y hay buenos candidatos dentro de Morena para repetir otro sexenio. Y aunque Marcelo de entrada. Y ahí está la doctora Claudia Sheinbaum. De entrada. A ver, ¿por qué Sheinbaum? Pues porque es jefa de gobierno, porque tiene un perfil muy preparado. Para mi gusto, la Ciudad de México está teniendo una forma de gobernar que está marcando un antes y un después. Se después nota de que Mancera. Vives en otra ciudad. Usted, a ver, con números claros. O sea, en la Ciudad de México, asalto, hay más robo, violencia, no es cierto. Esa es una percepción inseguridad. No es cierto. Héctor, no vives en la ciudad de verdad. No. Es más, vámonos a la marcha del 2 de octubre. A ver, la marcha del 2 de octubre... ¿En qué pueblo vives? Ahorita estoy en Querétaro. La ciudad... Querétaro no es la ciudad. Estabas en el estado de Guerrero, Estaba allá. Da vergüenza. No, jamás me va a dar vergüenza. ¿Por qué vives en Querétaro? No, pues porque la inseguridad es cañón en Guerrero. Y cuando estás ¿no oponiéndote vas a a un ser gobierno del gobernador? estado, no voy a regresar a hacer lo que tengo que hacer. Eso es una claridad. Y por miedo Pero escapaste. decide vivir en Querétaro, gobernado por el PAN, donde está mejor la seguridad, que en vez de estar viviendo aquí en la Ciudad de México. Gobernado por el PRI hace 6 meses. Pancho Domínguez está mandando un tuit que dice gracias, ¿eh? No, bueno, el tema es que cuando eres oposición... ¿Sabes por qué? Porque entonces no necesita reelegirse. Sí, claro. Ahí va a estar. Pueden ser 12 años, tranquilos. Pueden ser. Todo bien. No, y lo va a venceremos, Ana, venceremos. No, pero mira, es la mujer o la persona más fiel como política. Recordemos cuando estaba Carlos Simas era el delegado y era jefe delegado de Tlalpan. El delegado de Tlalpan. Pero ella siempre fue de las Adelitas, pero pegada. No, y así lo decía y lo aseguraba. Pegada a López Obrador y nunca lo dejó ni en las buenas ni en las malas. Yo creo que ahora que está haciendo esos pagos, en el caso de Gutiérrez Vivó y de Carmen Aristegui, pues es que eran los únicos comentaristas, los únicos conductores en la radio y televisión que estaban con López Obrador. Todos los demás estábamos con otros. Todos. Entonces yo creo que, pues sí, la Sheinbaum. ¿Tú a quién le vas? Yo la verdad veo muy desdibujada. ¿Tú lo quieres? La veo desdibujada. Yo veo a Alito. Pienso que Marcelo Ebrard podría hacer el relevo ahí en Morena. Habría que ver porque Andrés Manuel si algo tiene y sucedió con Monreal es de que si ve a alguien que le puede hacer sombra, pues se encarga justamente de apagarlo. A Marcelo se la debe, me parece, en 2012. Marcelo tuvo una muy buena decisión. Ganó la encuesta. La encuesta la ganó a Marcelo. Entonces me parece él dijo, él aceptó que se salía y dejaba mejor a López Obrador. 3-2, me parece que se la debe. Las preguntas, eran 5 preguntas, 2 las gana Marcelo, 2 las gana Andrés Manuel, la tercera la gana Andrés y Marcelo dice ya, dejémoslo así, ganó la encuesta. Así fue. Entonces me parece, además es el único que pues, tiene cierta presencia o inteligencia. A ti tú ves un güero y te llama la atención. Claro, pero el hipermachismo de una mujer y ella no. El próximo presidente. No, él lo vio una un güero matraca, y dice, ay, sí tiene presencia.
Ay, yo quiero Yo dije Tranquilo, de tranquilo, te veo como... Peña, quiero uno como Peña. Lo veo como que se puso así al brinco, se puso nervioso cuando dijiste del Mazo. Ya le vi que está sacando la matraca de allá abajo del escritorio. Mazo, No, Mazo. pues mi gobernador, Duro. mi gobernador tendrá que hacer lo propio dentro Y de sin su pena instituto lo político, dices. dentro de su instituto político, pero estamos hablando de los perfiles que moverá en su momento dentro de Morena. Yo digo que dentro del gabinete, pues es el único que tiene. Ahí está un Ricardo Monreal Mira, que no ¿quién dejará es de ese pelear. güey? El güerito. Ah, pero está bonito. Sí los, Ah, ya sí sé los quién hacen es. en molde en Estado de México, ¿eh? Es el Mira, primo, pero ¿no? sí, Es el primo. Pero, oye, pero posa. Es el Ah, sí. molde. Sí, ese es de probeta. Ese Ese no con su nació papá, de ese con persona. su papá. Ese Él lo es- hicieron en una fábrica de Él es políticos tercera hermosos. generación. El primero fue su abuelo, el segundo es su padre. papá y el tercero es él. Fíjate. ¿No, velo? Míralo, está Es de contento, probeta. nos está escuchando, güey. Velo. Nos está escuchando. Es la evolución del político, así los hacen. Ah, velo. quedó con la boca Malos abierta. para gobernar, chuecos con Oye, cerebro y cortos se de quedó vistas, con la pero boca velo. abierta de lo que estás diciendo. Velo. Hombre, si me hubieran Ya hecho el te está 10% viendo de feo. guapo que a él, no, Te con está eso. viendo feo a ti, mira. 10%. A ver, respétalo, cabrón. Oye, ya le hiciste publicidad. Oye, güey. Mariscal. ¿Cuánto Pues tiempo ahí ya está. lleva apareciendo aquí? Pues aquí en solito, Acoustic, güey. Oye, Mariscal, tú eres de Estado de México, ¿verdad? Yo nada más hablé de mi gobernador. No, pero eres de Estado de México, ¿no? Y eres priista de Estado de México. No, pero cuando ¿Y se dijo- rompió el molde ¿No o viste qué lo pasó? que dijo? Después. Cuando dijo mi gobernador, dije, puta, falta que se hinque, cabrón. No lo viste cómo besó Mi su... gobernador por ¿Ah, sí? el Estado de México y por el partido. Besó su del escudo. PRI, pero Pero yo también, él tendrá yo que también hacer veo a algo. Marcelo. Claudia la veo desgastada, muy desgastada. Y Yo creo devastada que- por la ciudad cada que pasa. Y yo creo que va a Bueno, ser... ustedes ven a Andrés Manuel mal y, Va a ser el y PAN, ¿no? 67 de Espérate, aprobación, ¿no? espérate que va a salir con una sorpresa. ¿Va a ganar el PAN? No, dije Marcelo. No, es que estamos definitivo hablando de que los no. alfiles de... Pues sí, No, porque no. Si quieres hablamos de los alfiles de Ricardo Anaya, no tiene a Pues es nadie. que es el único que tenemos. Cuando ¿A quién? regrese, No. pues a Ricardo ¿Te Anaya, cae? porque- Ay, No, bueno, les digo que están destruidos. Bueno, que ya no hay mejor nos nada. vamos. Aquí Ya, están ahora robados. sí. Cristian Mariscal, PRI, conclusión. Pues nada, yo creo que sí, justo ahorita seguir, coincido en que la oposición está derrotada moralmente, en ese sentido sí, no hay una forma en la cual Metan se las pueda mantener, manos. y creo que se deben empezar a impulsar perfiles nuevos que ya... Para dentro de 6 años o 12 años. Me parece que el momento es ahora, y si ya nadie lo va a entender, creo que la lucha ciudadana se está haciendo bien. Me parece que están saliendo y surgiendo nuevos movimientos, lo cual es histórico y lo aplaudo. También considero que se debe defender el Poder Judicial, que es totalmente deplorable lo que sale a hacer Andrés Manuel, decir, pues es que no están lloviendo amparos y por eso vamos a reservar la información. Es decir, es el oscurantismo, lo que siempre criticaron como acciones de gobierno. No es que la cuarta transformación así autodenominada tenga la culpa de todo, sino que ellos no están dando respuestas a lo que ellos mismos han puesto en la agenda pública. Entonces, yo creo que el camino debemos empezar a fortalecer. Lo de Saldívar, lamentable que salga a ponerse al servicio del presidente. Y Nino, pues felicitarte, agradecerte la invitación, porque este espacio siempre nos permite poder expresarnos libremente, totalmente libre, me consta, y que felicitarte por este nuevo comienzo. Gracias, Cristian. Raúl Paredes, conclusión. Conclusión, la 4T creo que tiene que evolucionar, coincido. ¿Evolucionar? Evolucionar, o sea, debe de dejar de estar haciendo campaña todos los días y debe de ponerse a gobernar. que trae el chaleco con su nombre. También por el mismo lado. Lo que tenemos que hacer es que está desdibujada la oposición totalmente, vea una oposición más bien desde las causas ciudadanas, al Consejo Coordinador Empresarial, a la Coparmex, que ellos han sido honestamente los que han estado dando un contrapeso, otra forma de hablar. Espero que este ejemplo los líderes de los distintos partidos que somos de oposición lo tomen, arropen las causas ciudadanas y no partidistas para poder hacer un verdadero contrapeso. Ese es el mensaje que yo le mandaría a la dirigencia nacional del partido, que abrace las causas ciudadanas y que se la crea que somos oposición. Hoy están llegando muchos mensajes de Chilpancingo. Héctor Pérez regresa. Héctor Pérez, no Ya seas no te vamos a desgraciado. levantar. Héctor Pérez, no vas a ser gobernador a ese paso. Si regresas, te juramos que no te levantamos, dicen los ¿Pero poderes por qué te políticos de ponen allá. eso? No, bueno, es que bajo Oye, amenaza, ¿qué te bajo llega? acoso. No, ya no te se llevó puede la vivir. fregada. No, ya te Vamos. llevó la fregada. Bueno, Héctor Pérez, que era de Guerrero, pero Soy ahora de está Guerrero, soy de trabajando con el gobernador del PAN. No, en no, Querétaro. no. O sea, izquierda de la derecha. No, yo estoy trabajando en la iniciativa privada, porque a diferencia de la mayor parte de los políticos de este país... ¿Ah, ya estás en la iniciativa privada? como uno liberal. que sabe, O sea, te está yendo bien. uno que sabe trabajar, Fifí. uno que sabe trabajar, Fifí de izquierda. se puede emplear cuando ¿Se no puede está saber dentro la del empresa? gobierno. ¿Se puede saber? Estoy en Grupo IDEL.
un grupo educativo. Nos dedicamos a la educación. Ahí varias te mandamos escuelas. a Del Mazo próximamente. No, yo creo que estoy con su gobernador. Yo, Guerrero es mi prioridad y siempre lo va a ser. Vamos a estar allá ¡Qué siempre mentiroso! pendientes. Siempre. Huye y dice que es su prioridad. No, pues es que primero la vida, si no después de cómo Primero seguimos. la vida. Si no, ¿cómo Oye, seguimos? tienes que jugártela. No, bueno, me la he jugado Tienes que durante estar 3 años. como 4 líder años. de tu estado. Me la he aventado 4 años jugándomela, pero también hay que tomar un espacio, recargar baterías y volver a la carga. La realidad es que creo que hoy hay un cambio de estrategia y hay un cambio en el país que tenemos que tener presente todos los que tengamos una visión de izquierda y protegerla. Además, creo que los opinólogos durante los últimos 10 años de la guerra contra el narco se la pasaban diciendo hay que cambiar la estrategia, hay que apostar por la reconstrucción del tejido social. Reconstrucción del tejido social, creo que durante el calderonismo pudo haber sido la frase más ocupada en medios. Y hoy que hay un presidente que está reconstruyendo el tejido social a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, a través de los apoyos a la gente más pobre, a través de los programas Sembrando Vida que están reactivando zonas económicas abandonadas, a través del tren transísmico de Oaxaca, a través del tren de la península. Esto es un cambio de estrategia. Eso era lo que nos la pasamos pugnando. Oye, que no están persiguiendo a los delincuentes. Pues es que hay un cambio de estrategia porque se está cambiando la ruta en la que se está haciendo. Entonces creo que hay que proteger, No molestes a los pobres hay que delincuentes. proteger esta ruta y primero a los pobres. Muy bien, muy bien. Nada más. Señor presidente, lo logré, ya lo convencí de que regrese de Querétaro y se vaya a trabajar con usted. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Nino, por Gracias. Felicidades por este inicio. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Acústica.